Buenos días. Pablo Iglesias controla el Sindicato de Periodistas de Madrid. Su número 2 en su canal de televisión, Canal Red, Sergio Gregorio, ha conseguido hacerse con el cargo de secretario general de este sindicato. Y no es el único cercano a Iglesias, de su núcleo duro, que también va a estar en este órgano. Un órgano cuyo objetivo es el de defender a todos los profesionales de la información de la capital. Entre la nueva Junta Ejecutiva también figura Inma Afinogenoveva o Xavi Matas, que son a su vez parte del equipo más cercano del exdirigente de Podemos. El Ferreras de Iglesias controlará uno de los sindicatos que más peso tiene en los comités de empresa de los principales medios nacionales, como son El Confidencial, La Razón, Europa Press o Público. Un sindicato que ya marcaba el debate en la izquierda tendrá ahora mayor control por parte del comunismo para intentar imponer sus ideas. Este control de la información se suma además a los 47 millones de euros que se ha gastado Moncloa en solo los últimos 4 meses. Lo repito, 47 millones de euros en publicidad institucional. Las campañas a favor de las políticas del Ejecutivo Social Comunista se repiten 24/7 y parece que a ninguno de esos medios que dicen ser críticos y trabajar por la verdad o la objetividad les molesta. Estamos ante la pandemia de la propaganda. Arrancamos el miércoles aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, pendientes de la sesión de control al Gobierno esta mañana en el Congreso de los Diputados y también pendientes de la rueda de prensa que va a comenzar en apenas unos minutos con una hora ya de retraso entre Pedro Sánchez y Lula da Silva. Se lo estaremos contando aquí en Dando Caña. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues yo, como cada miércoles que hay debate, me he intentado seguirlo con atención, pero es que cada día está peor. Pero, en fin, como está Javier Figueredo aquí, nos podrá hablar porque él también ha actuado, ha hecho parte del teatro, de la parte seria, pero, en fin, hay afirmaciones alucinantes, como que la clase trabajadora ahora mismo fiscalmente es cuando ha estado mejor en España. Cosas de esas las ha dicho alguien con gobierno y autoridad en el país, que no dejan de ser alucinantes, ¿no? También es verdad que hoy Sánchez ha sido menos malo porque ha hablado menos. No sé por qué, supongo que quedó cansado ayer del varapalo que le colocó nuestro amigo Feijóo, que lo dejó bastante tocado. Bueno, ya sabes también cómo va esto de los plenos, que desde la presidencia del Congreso se decide quién puede y quién no puede preguntar de la oposición. Claro. De hecho, es algo que precisamente Vox ha denunciado en muchas ocasiones, que Santiago Abascal muchos plenos no pregunta precisamente porque no se le permite. Sí, claro. Ellos dirigen, pero en teoría va por cupo. O sea, el PP siempre tendrá cupo y los otros se tienen que ir turnando más o menos. Eso lo saben esos. Pero en la prensa Rufián siempre puede preguntar, ¿quién? Fíjate. Esquerra siempre pregunta. Pues en teoría no tendría que ser así, pero eso lo sabrá Javier, que está aquí. De la prensa escrita, que es lo que más me ha interesado, y una cosa que me ha agarrado mucho. José María Figueredo. Que me estás rebautizando. ¿Y por qué tenemos a Javier dos veces? Pues tengo un primo, Figueredo, sí. Bueno, un primo mío y un tío mío, sí, son Javier. No, claro, que era amigo mío. Sí. Figueredo, claro. Sí. Pues no, yo José María. De ahí viene el tema, sí, José María como yo, tocayo. También hay algún José María, Figueredo, por ahí. Entonces, hay una noticia que sale en la lista de transfobos, no sé si lo has visto en el debate, donde salen 40.000 personas a machacar porque son contrarios a la ley trans, y creo es muy interesante hacerse con ella porque son 40.000 personas a entrevistar y contar con su opinión, porque si tienen los, no sé cómo se llamarían, la fuerza, para decirlo así suave, la fuerza necesaria para ser calificados como transfobos, es que tienen algo interesante que decirnos. Bueno, he de decirte que muchas de estas personas, a veces nos ha pasado que hemos intentado contactar con ellas, que han explicado todo lo malo de la ley trans en otros medios, aquí no han querido participar. Pues entonces vamos tachando. En fin, José María Figueredo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el pleno del Congreso? Bueno, como siempre llamativo, el Gobierno me hace mucha gracia porque acusa a la oposición de tratar de redactar o de relatar una verdad paralela que es precisamente lo que ellos hacen. Entonces, al final, es una de estas estrategias leninistas absoluta, que es acusar al contrario de lo que haces precisamente tú. Y hoy lo hizo nada más y nada menos que Nadia Calviño, que es esta ministra que se disfraza de moderada, de técnica, pero que en realidad... que va al supermercado. Bueno, dice que va al supermercado y dice que paga las facturas de su casa. Mentira, por supuesto. Pero que me hace gracia porque al final, eso, ella se disfraza de moderada, acusa al contrario,
y realmente es ella quien está cometiendo todos estos estas bombas de humo y lanzando un poco, tergiversando la realidad, es precisamente el gobierno socialista. Melchor Miralles, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, una discrepancia respecto a lo que has dicho en la entrada de Pablo Iglesias y el sindicato de periodistas, que lo que pretende no es ayudar a los periodistas de Madrid. Su objetivo con el sindicato es un objetivo de agitación y de control, no de ayuda samaritana sí, pero ese sindical. Es el objetivo que diría que tiene al final un sindicato de este tipo, no el que ellos sigan, es distinto. Y después, respecto al debate y a lo de ayer en el Senado, muy expectante sobre esta lluvia de viviendas que anuncia el señor Sánchez, que nadie sabe de dónde las va a sacar ni cuándo van a llegar, porque no he contado los anuncios que lleva. Y en materia de vivienda lleva 3. Bueno, yo creo que son alguno más y no sé, vamos ya por 100 y pico mil viviendas, cuando no se sabe de dónde va a sacar el suelo. Es un disparate. Y después, como a broche de esta intervención inicial, la indignación que me genera el ver cómo estamos financiando con nuestro dinero la campaña electoral del señor Sánchez, de la señora Yolanda Díaz, y cómo se utilizan las instituciones para hacer mítines de partido, lo cual es intolerable, es contrario a la ley y resulta ya insoportable. Antonio González Terol, muy buenos días. Pues muy buenos días. La verdad que, bueno, sorprende, ¿no?, lo del Sindicato de Periodistas de Madrid. Este señor fue el que dijo que había que azotar a Mariló Montero hasta que sangrase, simplemente porque daba opiniones contrarias al partido que él presidía y que sigue presidiendo de alguna manera, ¿no?, porque sigue siendo como el pater familia de esa formación. Formó parte de un gobierno que filtró las preguntas a los periodistas en plena pandemia, en presidencia del gobierno, y él era vicepresidente. Formó parte de un gobierno que cerró el Congreso y el Senado, donde había debate y había periodistas, ni unos ni otros. Formó parte de un gobierno que ordenó controlar las fake news que se lanzaban contra el gobierno según le ordenaron a la Guardia Civil. No vaya a ser que se criticase lo que hacía Pablo Iglesias en las residencias, por ejemplo, que fue las que él tomó desde el principio. Bueno, pues este es el que ahora tiene que defender los intereses de los periodistas, ¿no? Es así, el mismo que les ha tapado la boca. Bueno, increíble. Es el gobierno que hace oposición a la oposición y es el gobierno que miente con el plan de vivienda. Yo a mí, cuando decía el otro día el presidente del gobierno, Alba, que iba a construir, que iba a poner a disposición 50.000 viviendas de la Sareb para los vecinos, me fui al Corcón, a la calle Praga. Ahí hay 2 edificios, 67 viviendas, las 67 ocupadas, 2 edificios de la Sareb, que por supuesto... ¿Ocupadas con K? Ocupadas con K, de ocupa y resiste, como presume ahora Pablo Iglesias en sus mítines vía a lo presidente. Oiga, pero para ponerlas al servicio, lo primero tendrá que desocuparlas, primero tendrá que garantizar el derecho a la propiedad privada. Es todo mentira tras mentira tras mentira, hasta dibujar, como decía José María, hasta dibujar una realidad paralela y acusarnos encima a nosotros de querer dibujar una realidad paralela cuando la realidad que él dice que es paralela es la realidad que pueden ver los españoles. ¿A mí qué me preocupa? Pues me preocupa ver alguna encuesta que he visto hoy, por ejemplo, donde veo que el desgaste de un gobierno, a pesar de mentir, mentir y volver a mentir, es estar entre 98 y 103 diputados. Y aquí está la pregunta. ¿Cómo puede ser que el desgaste de un gobierno que miente, que pacta con Esquerra, con Bildu, que es capaz de decir que no va a pactar con Podemos y pacta con Podemos, que tilda de extrema derecha un partido de derechas como Vox, que no es lícito gobernar con ellos, pero sí se puede gobernar con el comunismo, con Esquerra y con Bildu, y desdibuja una realidad? ¿Se le penaliza con 17 diputados? ¿17 diputados menos en las Cortes? Creo que es para que todos nos hagamos un examen de conciencia. Eso quiere decir que el glorioso pueblo español es dudosamente glorioso en mucha parte. Pero una cosa que me ha hecho, que aprovecho que has dicho de la Sareb, me ha hecho mucha gracia que no sé quién del gobierno ha dicho, claro, que la Sareb no tenía, creo que a respuesta de alguien de Barcelona, que la Sareb tenía las casas donde las compraba el PP.
Con lo cual no deja de ser alucinante. O sea, que el argumento de que la Sareb era el PP comprando casas, cuando la Sareb era todo lo que se hundió que tenían los bancos, que para que no se fueran a freír espárragos, se cogieron esos activos y se aguantaron, y solo ha quedado aquello que no quiere nadie, porque los bancos no tienen ningún interés en ser una inmobiliaria. Lo que tienen interés en quitárselo de encima. Pero claro, si una cosa es inquitable, no se la pueden quitar. Pues eso no, eso es lo que compró el PP. Con lo cual, pues os va cayendo más cosas encima. Y en fin, es curioso porque eso se lo va a acabar creyendo alguien. Supongo que el que lo ha dicho, ¿no? Hablaremos de la cuestión de la vivienda y de esa ley que previsiblemente mañana saldrá del Congreso de los Diputados. Les contaremos también cómo la oferta del alquiler en España se ha reducido desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Antes vamos a lo que ha sucedido esta misma mañana en la Cámara Baja, donde solo 3 dirigentes políticos han podido preguntar a Pedro Sánchez. Una de ellas ha sido Cuca Gamarra, que le ha sacado esa noticia que les contábamos la semana pasada y que llevaba en su portada el diario El Confidencial, que contaba cómo Arantxa González Laya fue cesada porque así se lo exigió Marruecos. Esta mañana Cuca se lo ha echado en cara al presidente del Gobierno y le ha cuestionado que quién es el que decide realmente quiénes forman parte de los miembros del Consejo de Ministros. Hay otros que dicen que no me doblo, pero sí que me someto al señor a Marruecos. Bueno, y este es un gobierno, señorías, que obedece a un único interés, y ese de la mayoría social de este país. Nosotros no tenemos ningún sometimiento a ningún poder, ni económico, ni de cualquier otro signo. Defendemos nuestra autonomía política y defendemos el interés general de nuestro país. Esto ocurrió ayer en el Senado. Varios grupos parlamentarios han pedido explicaciones en reiteradas ocasiones al presidente del Gobierno por su relación con Marruecos y si el país situado en el norte de África influye en la toma de decisiones del Ejecutivo español, relacionado con el cese de la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya. En el pleno del Congreso de hoy, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, le ha preguntado: Quien sí cesó a usted fue a la ministra de Exteriores, González Laya, pero todavía no ha desmentido que lo hizo porque se lo pidió Marruecos. ¿A qué tiene miedo? ¿Tiene algo que ver con el robo del contenido de su móvil? ¿Se ha dado usted cuenta que ya le han tomado la medida tanto dentro del Consejo de Ministros como fuera de España? Señor Sánchez, ¿quién nombra y cesa a sus ministros? Y esta ha sido la respuesta de Pedro Sánchez. La respuesta a su pregunta está en el artículo 100 de la Constitución española. Esa misma Constitución, cuyo artículo 122 ustedes llevan incumpliendo 1.602 días. El presidente, en referencia al artículo 100 de la Constitución, que dice que los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el rey, a propuesta de su presidente. Tras esto, Cuca Gamarra le ha dejado un mensaje al líder del PSOE. Serán los españoles, en las urnas, quienes propicien el cambio que España merece. Entre todos, derogaremos el sanchismo, que es lo que hace falta en España para enderezar el rumbo de un gobierno en descomposición. Pedro Sánchez continúa evitando la pregunta sobre Marruecos y sus respuestas se basan en demostrar lo bien que está actuando el Gobierno ante diferentes frentes. Pedro Sánchez evita a toda costa hablar de la cuestión de Marruecos, así lo viene demostrando en las últimas semanas después de esa famosa carta que no conocimos por parte del Gobierno de España, sino que filtró Marruecos. De hecho, el diario El Debate lleva exigiendo conocer ese documento oficial enviado a Rabat desde hace muchísimas semanas. De hecho, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es la máxima autoridad administrativa independiente, ya remitió el pasado 30 de febrero una carta a la Moncloa exigiendo que se publique y que ceda al debate ese documento que el Gobierno de España habría enviado a Mohamed VI. De momento parece que el debate no está consiguiendo esa información, a pesar de que la ley sí que obliga a Sánchez a entregar esa carta. Sí, de hecho, cada día está informando de que no se la entregan, pero según parece es una tónica habitual de este Gobierno el contestar lo que le da la gana mintiendo y el no contestar lo que no quiere y quedarse tan ancho, y objetivamente les va muy bien porque no pasa absolutamente nada. Claro, un gobierno que es capaz de caer en la inconstitucionalidad de 2 estados de alarma y ni se inmuta, es más, si os acordáis, porque la gente se olvida, argumentó que se habían salvado vidas. Con lo cual, con ese criterio, lo que diga el Constitucional, cuando es en contra suyo, les importa un pimiento. Sí. Por cierto, hoy hay un artículo muy interesante sobre el Constitucional, los 4 votos particulares sobre la ley CELA, sí, que vale la pena, creo que es en el debate también, o en Objective, no lo sé, pero vale la pena mirarlo con calma. Y una cosa que me ha parecido interesante es la táctica que usa Pedro Sánchez de allí, porque es bueno recalcarla. Fijaos que la primera respuesta es súper corta.
O sea, lo único que dice Claro. es un titular. Porque Para que el así, otro consuma el tiempo. Claro, porque el otro, bueno, lo consuma o no lo consuma, siempre el final lo tiene él, o sea, lo va a consumir. Pero con eso tiene todo el final para soltarnos el mitin. Todo lo que sean preguntas al Gobierno, tanto aquí como en el Senado, que era de ayer, yo recomiendo que la gente lo vea, el cara a cara Feijóo-Sánchez, es muy interesante que está siempre puesto para que el presidente salga no indemne, sino favorecido. O los ministros, porque claro, el tener la réplica, claro, esto ya depende de la prensa lo que saque, pero con la prensa que tenemos en España no van a sacar nada interesante. Por cierto, ayer también, y como lo le pisó Elga, aprovecho para decir una cosa que dijo Sánchez y que el PP no ha desmentido, y pienso que sería bueno que lo hiciera. Dijo algo así como que Feijóo era el líder del PP porque se había pretendido tapar la corrupción de un cargo. Que recuerde yo, esa corrupción sería la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha sido perfectamente descorrompida por todos los tribunales, con lo cual eso evidentemente es una maldición, ¿cómo se llama esto? Una difamación a lo bestia que repitió 2 veces Sánchez en el Senado, y sin inmutarse además. Bueno, es que es evidente, la Fiscalía Europea, la Fiscalía Exacto, en la España, europea también. es decir, la han perseguido, le han mirado por arriba, por abajo, lo han desestimado completamente y el contrato es absolutamente legal. Ya, pero la frase queda. No, está claro, pero que tengamos nosotros que hablar de esto y seguimos sin saber, y aprovecho que tengo a José María, que estuvo muy bien en esa intervención, sin saber quiénes son los 15 nombres de las prostitutas y la cocaína, que no se haya vuelto a hablar del Tito Berni, que se haya escondido, se haya tapado por parte de los medios de comunicación. La pregunta es, si esto lo hubiera hecho el Partido Popular o diputados del Partido Popular, ¿de verdad se habría acabado en un mes y medio? Tendríamos la lista seguro. Seguro, bueno, no solo la lista, los tendríamos crucificados en la puerta del Congreso. A partir de ahí la crucifixión. Dimitidos, Sí. machacados, destrozados, con cámaras de televisión en la puerta de su casa. Esto lo hemos vivido. Las 2 varas de medir de la izquierda. Pero ¿de verdad se atreve este señor, el de los seres de Andalucía, el que tiene una consejera del gobierno de Chávez y Griñán como ministra de Economía, el que tiene un ministro, no, era ministra de Hacienda, sí, y fue consejera de Hacienda y consejera de Sanidad. Y Luis Planas, que fue consejero de Agricultura allí y luego embajador en Marruecos, de esto daría para hablar con lo del tema del espionaje, que también trae cola, porque a él también le robaron información del móvil, como sabéis. Oiga, ¿pero esto qué es? Va a estallar en Pangar. Yo lo entiendo, él está preocupado. En Madrid es complicado votar al Partido Socialista, muy complicado. Muy complicado votar a Lobato o Lobezno. Muy complicado votar a Candelaria Testa o al señor Santos de Podemos o de tal en Alcorcón. Muy complicado, muy complicado. Pero hombre, que los nervios no le lleven a decir estupideces como estas. Los tribunales han hablado. Claro, para ellos los tribunales no sirven de mucho, porque si no nos gustan las sentencias las reescribimos, indultamos a los golpistas. Esto es la izquierda. Pero hombre, basta ya de meterse con Isabel Díaz Ayuso, que ha dejado muy claro la justicia, que es una persona honrada y honesta. Melchor. Bueno, es que el señor Sánchez y al Partido Socialista les importa una higa la realidad. Ellos tienen su discurso, mienten con una sinceridad conmovedora y reiterada, y por más que ellos mientan, yo creo que los ciudadanos saben de qué va esto y conocen ya al señor Sánchez, que además habitualmente en sus comparecencias parlamentarias, como muy bien le dijo el señor Tamames en la moción de censura, es igual lo que le pregunten, porque él lleva su mitin preparado, al margen de lo que le pregunten. Y él va a soltar su mitin y su catarata de mentiras, porque no hemos conocido en España a un presidente de gobierno que mienta como Pedro Sánchez, tan reiteradamente y sin consecuencias. Leí ayer en una entrevista a Santiago Abascal en el diario ABC que decía probablemente nunca conoceremos la realidad de lo que se esconde sobre todas estas cesiones a Marruecos. No sabemos si es por ese sillón en la OTAN, decía, o sin embargo por una cuestión personal. Bueno, hay una tesis que es que al final Marruecos es uno de los grandes aliados de Estados Unidos, que es posible que alguien no lo sepa, pero al final Marruecos salvaguarda el orden en el norte de África. Y eso para Estados Unidos es un valor muy importante. Y cada vez Marruecos está ganando más enteros como aliado de Estados Unidos. Entonces, al final es muy probable que Sánchez lo que pretenda hacer sea acceder al amo a través del perro.
Entonces, sabiendo que tiene un siervo de Estados Unidos, que se dedique a hacerle la pelota para luego intentar pelear efectivamente ese sillón, esa Secretaría General de la OTAN, que básicamente va a ser decidida por Estados Unidos, que es quien Estados Unidos, que está equipando al ejército marroquí con intensidad. Sí, con ayuda de España, que también le manda con ayuda de cositas, España. Sí, pero aquí hay que entender una cuestión, que es que, oye, que los españoles lo tienen que entender. España no ha hecho más que traicionar a Estados Unidos, claro. ¿No? Llega la bandera americana y Zapatero no se levanta. Vamos salvaguardando un convoy en el Océano Índico y la fragata Méndez Núñez, una de las españolas, por instrucción directa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va del convoy dejándolo parcialmente desprotegido, especialmente porque era la que llevaba la cobertura, la parte de los sistemas de radar y detección y demás. Conclusión, para Estados Unidos, España no es un aliado fiable. Mientras tanto, en Marruecos tiene una dictadura que es invariable en sus políticas, que no está sometida a vaivenes políticos de ningún tipo y que lleva una estela absolutamente recta. Pues claro, Estados Unidos se apoya más cómodo. Sí, es mucho más cómodo para Estados Unidos apoyarse en Marruecos. Y no engaña. Claro, lo que tendríamos que hacer en España, lo que tendríamos que hacer en España es ser razonables y comprender que nuestros aliados están en Occidente, que nosotros a quienes tenemos que ayudar y apoyar, sin duda de ningún tipo, es a las democracias occidentales y no precisamente a las dictaduras narcocomunistas americanas, que es precisamente lo que está haciendo Pedro Sánchez. Apoyarse más en Lula da Silva, en este caso, en China y en todo el que se cruce por el camino, antes que en las democracias occidentales, que deberían ser nuestro aliado natural. Y sin embargo, parece que ni la política internacional ni tampoco su gestión económica, la ley del solo sí es sí, o muchas otras polémicas pasan gestión al presidente del Gobierno, al propio Partido Socialista. Tal y como señalaba Terola al inicio de este programa, vemos que las encuestas siguen dando un suelo de unos 90 escaños al Partido Socialista. La última que conocemos hoy, que es la que publica el diario 20 Minutos, pronostica que el Partido Popular ganaría las elecciones con una horquilla de escaños de entre 127 y 132 en el Congreso de los Diputados. Por su parte, el Partido Socialista cosecharía bastante respaldo, hasta los 98-103, Vox caería hasta los 45-49, meten otra vez a Sumar con 18-22, cae Unidas Podemos entre 7 y 10 y Ciudadanos, según esta encuesta, tendría o 0 asientos o conseguiría simplemente uno. Terol. Bueno, pues la tendencia es clara y la tendencia es que puede haber, y debe de haber, vamos, creo yo, a la vista de esto, un cambio de gobierno. Pero ojo, porque los márgenes son estrechos, no tenemos unas elecciones generales, sino que hay una por provincia, el reparto es muy justo, unos pocos votos pueden hacer que se decante un escaño hacia un lado o hacia otro y tener un margen de 6 pues es difícil, sobre todo porque tú dices, bueno, 98-103, 18-22, 7-10, y pone otros como si no fuera nada, otros es Esquerra, otros es el PNV, otros Compromís, todos los que están dispuestos a unirse con el Partido Socialista para terminar de destruir España. Y sería terrible. Pero el desgaste de todas las perrerías, del sí es sí, de encerrarnos, de las vacunas, de, en fin, todo lo que han hecho de pactar con Esquerra, de pactar con Bildu, de acercar los presos, ese coste, si lo pensáis, pues son entre 17 y 20 escaños. Si lo pensamos, el Partido Popular en la legislatura de Rajoy perdió 66 escaños en una sola legislatura. 66. El coste de no hacer bien las cosas, todo lo que tú quieras. ¿Las encuestas pronosticaban lo mismo? Bueno, pronosticaban una derrota, no tan amplia. Lo que digo es que probablemente el votante del Partido Popular es bastante más crítico, la derecha más crítico con sus propios partidos que la izquierda, a la vista de los resultados que dan estas encuestas, porque es verdad que Podemos cae, se divide entre dos fuerzas, pero si sumas Podemos más Sumar, tampoco es tan terrible. Y la pérdida de 17 escaños por parte del Partido Socialista, entendedme, sabiendo que va a crecer una Esquerra, sabiendo que Compromís se mantiene, sabiendo que los Terueles existen, incluso pueden prosperar y multiplicarse, a mí me parece letal porque tendemos a pensar que aquí hay que sumar entre dos fuerzas, nosotros. Pero a ellos no les importa, lo han demostrado, sumar entre 15. No, pero Antonio, yo creo que además estamos lo digo como un hablando análisis de para no confiarnos. de yo creo unas que elecciones generales que previsiblemente van a ser en diciembre y yo creo que el resultado de las autonómicas va a marcar el camino. Y municipales sin duda, puede cambiar este escenario. Sin duda, pero por eso lo digo, es decir, tenemos una primera oportunidad el 28 de mayo. No se puede hablar todavía de votaciones, pero hay 8.131 ayuntamientos donde hay 8.131 elecciones.
tenemos una serie de comunidades autónomas sometidas y hay una serie de comunidades autónomas en debate, La Rioja, Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, digo lo que están diciendo las encuestas. Y al final la gente tiene que reflexionar, quiere decir, ¿queremos seguir por este camino? Por el camino de la división, por el camino de los indultos, por el camino de pactar con Bildu, por el camino de que 5 alimañas etarras se sientan en el Congreso y no pasa nada, y los tildan de izquierda ecologista, progresista del País Vasco y no pasa nada, y hace 5 días nos habrían puesto una bomba o nos habrían pegado un tiro en la nuca a cualquiera de los que estamos presentes en esta sala. Hemos normalizado lo que es absolutamente irregular, absolutamente, y se ha normalizado con una, yo creo que una pasmosa no sé, apatía por parte del pueblo español. Yo por eso creo que llega un momento crítico, quedan 30 y pocos días. Esta encuesta está muy bien, pero esta encuesta puede ser un vuelco total o no, dependiendo de lo que ocurra el 28 de mayo. Entonces yo lo digo, cada alcalde, no, es que este alcalde del Partido Socialista, cada alcalde del Partido Socialista ha sostenido, ha votado en un Congreso Federal a Pedro Sánchez. Porque podían haberlo echado y no lo han hecho. Cada candidato del Partido Socialista en una comunidad autónoma ha asentado, no, es que Lambán dice un día, ahora Paje dice no sé qué. Si mañana cayese Sánchez, el más radical del Partido Socialista sería quien lo sustituyese. Cada uno ha superado al anterior. No hay un socialista en esos cuadros moderados. Pero lo siento, ojo, Teruel, también lo que suceda el próximo 28 de mayo, porque si finalmente se cumple lo que están pronosticando muchas encuestas de que el PSOE podría perder núcleos duros, como por ejemplo pueden ser Castilla-La Mancha, ojo a la actitud que pueden tener los varones con cara a Sánchez antes de estas elecciones generales, porque hemos visto a Paje muy duro con Sánchez diciendo que él no tiene jefe y antes de esas elecciones generales pueden dar un golpe encima de la mesa. Pues la historia está allí del Partido Socialista, pero de verdad, con los cuadros que a mí me ha tocado dentro de la dirección nacional del partido hablar muchas veces, hay auténtico terror hacia Sánchez, porque no hace prisioneros. Él ha implantado esa técnica dentro del Partido Socialista. Bueno, y se ha aliado hasta con sus propios enemigos. Ya nadie se acuerda de César Luena, que era el señor que se sentaba al lado. Ya nadie se acuerda del anterior portavoz del Partido Socialista, Antonio, que era la vicesecretaria general del partido. Sánchez ha narcotizado al Partido Socialista. Totalmente. Es decir, y a los que eran críticos también los ha asumido sobre a lo largo de la historia. Yo recuerdo la época de Felipe González, cada semana, cada 15 días, había una reunión del Comité Federal, no me acuerdo cómo lo llamaban y tal, en la que había un debate, en la que estaban, que si los guerristas, que si no sé qué, no sé cuánto. Es decir, ¿cuándo es la última noticia que hemos tenido de una reunión de un órgano del Partido Socialista en la que haya habido un debate? Nos ha narcotizado el partido. Lo vas a ver. Antes del gobierno. Antes del gobierno. Sí. Y cuando Paje dice yo no tengo jefe, joder, que no tienes jefe, macho. Pues si enfréntate a tu jefe, plántale cara y verás lo que duras. Además no tiene amigos, el ex Ábalos lo tenía de secretario de organización, lo tenía de ministro, de la noche a la mañana cesó a la mitad del gobierno, cesó a su secretario de organización, puso una nueva vicesecretaria general, se cargó a su portavoz parlamentaria que le había defendido tarde, día y noche, y ahora tenemos a la ministra de Hacienda de vicesecretaria general del Partido Socialista, supongo que básicamente para que el gobierno y el partido sean una misma cosa. Y para que haya un nombre. Sin duda. No creo que dedique más de un minuto, vamos. Ojo, porque hay un cierto terror, ¿no? Hay terror a haber una movilización interna del Partido Socialista. Yo no me voy a meter en las cuestiones de otro partido, pero yo lo de la revuelta incluso no lo veo. Ahora, veo que nosotros sí podemos hacer esa revolución el próximo 28 de mayo, por los hechos, por la vía de los hechos. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, disculpadme, pero a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos y nos vamos hasta Cataluña. En concreto vamos a hablar de Barcelona. Ayer les mostrábamos ese nuevo método que está provocando el miedo de muchos vecinos de la ciudad condal y a la vuelta, como les decimos, hablamos con el candidato de Vox al Ayuntamiento de Barcelona, con Gonzalo de Oro Pulido. 2 minutos y seguimos. 12:30 del mediodía, ya estamos de vuelta en Dando Caña y ahora sí nos vamos en directo hasta Barcelona con Gonzalo de Oro Pulido. Lo conocen ustedes, ha estado aquí con nosotros en Dando Caña, es el candidato de Vox al Ayuntamiento de Barcelona. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, en los últimos días hemos visto al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, hablar muchísimo de vivienda e incluso esa nueva ley que previsiblemente sale mañana del Congreso de los Diputados parece que blinda la ocupación. Barcelona es además una de las ciudades en las que peor está en este asunto. ¿Qué propone Vox para terminar con la ocupación? Porque en los últimos días le hemos escuchado hablar de penas de prisión.
Sí, realmente es increíble. Es increíble porque tenemos una emergencia social a nivel de toda España, pero en concreto y especialmente en nuestra ciudad de Barcelona, que es la que alberga el 40% de la ocupación en nuestra nación. Y pues al gobierno no se le ocurre otra cosa que facilitar más este tema y poner más trabas para poder sacar a estos delincuentes, que no dejan de ser pues una panda de chorizos que se meten en casas ajenas a hacer la vida imposible a la gente. Fíjate, ayer estuvimos con una señora, Paquita, una señora pues encantadora, que ahora hay un método nuevo, que es el de los inquiocupas, que se le llaman, ¿no? Que son inquilinos que firman su contrato de alquiler y que ya el primer mes te dejan de pagar y luego pues apáñatelas para sacarlas. Esta pobre mujer ha acampado en la calle porque hace 20 meses que no le pagan, le deben ya 17.000 euros, necesita ese dinero para vivir. Y aquí nadie hace nada, absolutamente nadie. Estuvimos también con otro hombre, con Miguel Ángel, en la misma reunión, un hombre pues que le han ocupado el piso de enfrente de su casa y se ha tenido que ir porque tenía amenazas, él tiene hijos y ahora está pagando la hipoteca del piso donde no puede vivir y el alquiler de su casa. O sea, es que la situación realmente es increíble. Y luego por la tarde, es que ayer fue un día muy intenso en la ciudad de Barcelona con el tema de la ocupación. Cada día es intenso, por desgracia, con ese asunto, pero fue muy intenso porque por la tarde hubo una concentración en dos edificios ocupados, que los ocupas le han llamado La Ruina y El Cubo. La Ruina porque es lo que ellos garantizan a todo lo que hay alrededor, en la que al final hubo cargas policiales, porque es que los mismos chavales de colegios de la zona estaban pues, hartos y gritando a esta gentuza que lo que hace pues es tirar piedras, tirar naranjas que nos tiraron, de todo, y realmente es una situación insostenible de Barcelona, es una situación completamente insostenible, la indignación va más y no ha habido un solo gobierno en la democracia, en el Congreso de los Diputados, en un solo gobierno de la nación que haya hecho absolutamente nada. O sea, es que ni el Partido Popular hizo nada en todos los años que gobernó, que ya existía este problema, y el PSOE pues lo que está haciendo es dar más facilidades a estos, perdón por la expresión, para esta gentuza que lo único que hace es violar la propiedad privada y los derechos más fundamentales de las personas. Realmente es patético. Nosotros, y perdona que te he hecho un breve resumen de la situación, que es inenarrable, nosotros lo que proponemos es ser completamente intransigente con esta gente, hacerle la vida imposible. Es verdad que necesitamos una ley nacional que permita echarles, iba a decir una burrada, echarles a empujones el primer día, pero desde luego desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha hecho un efecto llamada y ahora mismo pues somos la ciudad con más ocupación, no de España sino de Europa. Tenemos mafias, en estos pisos además ocupados, en las casas ocupadas, se vende droga, se trapichea, en fin, es lo peor de lo peor. Hay que arrasar con esto, hay que ir a por ellos, hay que hacerles la vida imposible, hay que plantar a la policía en la puerta. De verdad, tenemos que ser completamente intransigentes, y ahora que gusta tanto esta cursilada de tolerancia cero, pues hay que ser intolerante, no tolerancia cero, intolerante con delincuentes que lo único que hacen es amargar la vida a la gente. Han invitado además al resto de partidos políticos a firmar un manifiesto por unas elecciones sin violencia y libertad. ¿Qué es lo que les han dicho desde otros partidos políticos? Porque, sin embargo, no hemos visto a ningún grupo condenar lo ocurrido el pasado fin de semana en Lloret de Mar, y además les hemos visto en muchas ocasiones pedir que se hiciera un cordón sanitario a Vox. Sí, realmente nosotros recibimos muchas agresiones. O sea, este fin de semana pues ha sido un poco más sonado porque como era la festividad de Sant Jordi y se celebra en todos los municipios de Cataluña, pues ha habido varias, ¿no? Pero nosotros montamos carpas informativas en diferentes poblaciones de la provincia y toda la comunidad cada fin de semana, y siempre tenemos algún tipo de provocación, pues cuando no hay agresiones físicas hay insultos, cuando no, pues alguno te tira un huevo. Gracias a Dios, esto no es lo mismo que hace un par de años, ya pues la gente se está acostumbrando a vernos en las calles y saben que somos parte del paisaje, les guste o no les guste, pero todavía quedan pues algunos botarates por ahí que van haciendo burradas. ¿Y esto por qué ocurre? Pues que ocurre porque sus partidos políticos, sus líderes, veladamente y a veces no veladamente, están incitándoles a la violencia contra nosotros. En el momento en que nos hacen un cordón que ellos llaman sanitario, que yo diría que es un cordón nazi contra nosotros, en el que cualquier propuesta que nosotros hacemos en el Parlamento, por el simple hecho de estar formulada en castellano,
o por el simple hecho de estar formulada por Vox ni se estudia, pues ya están, digamos, alimentando ese odio. Desde que se nos llama constantemente fascistas, fachas, nazis y esas burradas que dicen de nosotros los que ejercen de fascistas, pues claro, se está incentivando a esa violencia contra nosotros. Y esa violencia es una violencia que está perpetrada desde las instituciones por partidos políticos que ahora se lavan las manos, pero ellos son los que calientan el ambiente. Y luego son, repito, los botarates de turno los que ejecutan esas agresiones. Pero nosotros hemos llamado a que no volvamos a tener unas elecciones como las pasadas elecciones autonómicas, que fueron realmente horribles. O sea, yo recuerdo en Vic nos jugamos la vida. Fue una jornada en la que muchos pasamos muchísimo miedo, y no solo en Vic, en otras localidades también. Esto no debería poder repetirse. Y aquellos que se llenan la boca de ser demócratas y de respetar la libertad, pues son los que menos lo hacen, y por desgracia nos quedamos solos. Es que no nos apoya absolutamente nadie. Y no puede ser, no puede ser, no puede ser que algunos, porque fomentan la violencia contra nosotros, y otros por omisión, pues nos encontremos siempre solos y tengamos que soportar pues estas vejaciones, estos insultos permanentes y estas agresiones que algún día van a acabar muy mal. Y no será porque no lo hemos avisado y porque no hemos pedido la colaboración de todos y un mínimo de respeto que hay que tener, ya no digo en política, en la vida. Hay que tener un mínimo de respeto que con Vox no se tiene. Gonzalo, le pregunta a Melchor Miralles. Sí, Gonzalo, buenos días. No, en relación con el asunto de la ruina y el cubo, hemos visto un reportaje de Kake Minuesa en el que no es que los ocupas insultaran o tiraran naranjas, es que disparan con pistolas de balines a los vecinos, y al propio Kake le amenazaron con una pistola. O sea que lo de la ruina y el cubo es un caso especialmente grave, ¿no? Y después, respecto al tema del cordón sanitario, a mí solo la expresión cordón sanitario en relación con seres humanos, con adversarios políticos, eso sí que es nazi. Utilizar esa expresión, eso sí que se aproxima a lo que eran los nazis. Nazismo que en España lo más parecido al nazismo que tenemos se llama Bildu y está en el gobierno de España. Eso es lo más parecido al nazismo que hay en España. Así es, Melchor, estoy totalmente de acuerdo contigo. El caso de la ruina y el cubo es un caso sangrante. Además, tú fíjate en un detalle. Estas dos casas ocupadas están en la Plaza Bonanova, es una de las zonas más caras de la ciudad. Tú imagínate que tú te compras un piso, son pisos carísimos. Da igual que sea caro o barato, pero en ese caso tú imagínate que te has gastado 1,5 millones de euros en un piso y lo quieres vender. Es que no te lo compra nadie. Es que no te lo compra nadie. Y eso pasa pues a otros niveles en barrios más humildes, ¿no? Pero al final lo que están haciendo pues eso es arruinar a familias enteras, incluso en este caso son familias pudientes. O sea, es que esta gente lo que hace es destrozar tanto los barrios más humildes como los barrios más ricos, como todos. Están destrozando familias y están, como tú dices, agrediendo con pistolas de balines, con total impunidad, porque aquí tenemos un gran problema, y es que hay mucho miedo. O sea, ahora vimos a todos los partidos políticos del arco parlamentario catalán que están muy preocupados por la seguridad. Oye, repito, lo he dicho muchas veces, bienvenidos a Vox. Aquí estaremos siempre liderando la seguridad y la mano dura contra esta gentuza, pero lo que no puede ser es que un juzgado ponga una fecha para un lanzamiento y que la policía decida por órdenes de arriba, por miedo a lo que vaya a pasar, que no se hace. Vamos a ver, señores, esta gente van a organizar una batalla campal el día que se les saque, lo sabemos. Da igual que se les saque dentro de un mes, dentro de 2 semanas o cuando se tuvo que hacer. La van a organizar. Pues cuanto antes mejor. Fuera, hay que entrar ahí con unos bulldozers y sacarlos. Y perdona que sea tan contundente, pero es que no podemos ir con miramientos con gente que está destrozando la vida de los vecinos. Es que no puede ser. Ya os digo que ayer eran chavales jóvenes de 20, 22 años de colegios de la zona que estaban ahí hartos apoyando a la policía. Es que no puede ser. Esto es indignante. Y yo de verdad agradezco mucho a muchos partidos políticos, algunos que son copias baratas nuestras,
que se apunten al carro de Vox. Estoy encantado. Pero de verdad, lo mejor que pueden hacer es, a la hora de la verdad, legislar, ellos que están, y nosotros dentro de unos días, si Dios quiere, ya estaremos en el ayuntamiento, legislar para que esto no ocurra. No podemos tener los principales partidos de España, como son el PSOE, como son el Partido Popular, dando la espalda a este tema toda la vida. Esto no es un tema de ahora, esto es una cuestión que desde hace 8 años, pues, por el modelo de ciudad que quiere nuestra alcaldesa, que es pues ocupa profesional, ocupa de carrera, por decirlo de alguna forma, pues ha ido a más. Pero este es un problema que llevamos sufriendo desde hace muchos años en España, muchísimos años. Y repito, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han hecho absolutamente nada. Y desde la Generalitat de Cataluña no se hace absolutamente nada. Y desde el Ayuntamiento peor, se hace, pero se hace a favor de estos chorizos que hacen la vida imposible a la gente normal, que somos el 99%. Con lo cual, lo que hay que tener es una mano dura, hay que ser implacable y, repito, a esta gente hay que sacarla de ahí y que ocupen cárceles, que ocupen celdas, porque son unos delincuentes. Y con Vox no hay espacio para delincuentes. José María Figaredo. Gonzalo, ¿cómo estás? Oye, un placer saludarte, ¿eh? Un placer, jefe. Añado, no, ni jefe ni nada, encantado. Y mucho ánimo ahí que estáis peleando, vamos, como jabatos. Solo quiero hacer 2 apuntes también para que señalar un poco la visión que hemos dado desde el Congreso a esta cuestión. Precisamente ayer se debatió una proposición de ley orgánica de Vox para frenar el fenómeno de la ocupación. Y además aportábamos una serie de ayudas para favorecer el acceso a la vivienda. Tenemos que entender, en primer lugar, que el fenómeno de la ocupación afecta, como bien dice Gonzalo, a absolutamente todo el espectro social de España, pero con especial virulencia y de forma especialmente sangrante a los españoles más normales y a los más humildes. O sea, tú tienes un barrio en Madrid trabajador como Usera y de repente un bloque de pisos se convierte en zona ocupada y ese barrio se devalúa y se deteriora, pero a pasos agigantados. Empieza la venta de drogas, empieza el crimen, el menudeo por toda la zona. Y los españoles trabajadores que viven en esa zona lo que ven es el absoluto perjuicio, cómo sus padres, sus madres, nuestros mayores no pueden vivir con tranquilidad, cómo los niños dejan de poder disfrutar de esas zonas y además de la devaluación que se produce en los pisos y en las viviendas de la zona que al final afecta a los propietarios. Por eso lo que hay que hacer es defender la propiedad privada como uno de los puntales básicos de nuestra democracia, que los trabajadores de España hubiesen podido acceder a la propiedad de un piso, de un coche, de la plaza de garaje, a canalizar sus ahorros a través de la inversión inmobiliaria, es fantástico, es lo mejor que le pudo pasar a España. Y todas las medidas que está llevando a cabo este gobierno lo que están haciendo es retroceder años en esa política que costó muchísimo conseguir. Y lo que debemos hacer es fomentar que todo el mundo pueda acceder a una vivienda. ¿Cómo? Primero, control del gasto público. ¿Por qué? Porque esa es la principal fuente de la inflación, que a su vez es la principal fuente de encarecimiento de los tipos de interés. Segundo, rebaja de los impuestos para la compra de vivienda y sobre todo para la compra de vivienda habitual. Hay que tener en cuenta que hoy en día pagamos de IVA el 21%, que es una salvajada. Ya no hablamos de que luego no es deducible esa inversión en vivienda habitual en IRPF, solamente te puedes deducir la parte correspondiente a los intereses por los préstamos que obtienes. Además de eso, tenemos que incrementar el parque de viviendas, porque cuando Podemos viene y dice, no, hay no sé cuántas mil viviendas vacías en España. Claro, las viviendas que están vacías son o bien porque son inhabitables, ya sea porque estos desalmados las han deteriorado o porque simplemente están en lugares en los cuales lleva sin pisar nadie 30 años. Claro, esas viviendas se computan como si estuviesen deshabitadas, pero la realidad es que en los grandes núcleos urbanos de España hay una presión demográfica para adquirir vivienda tremenda. ¿Qué debemos hacer? Permitir que se construya vivienda y a precio asequible. ¿Cómo? Liberando suelo para ello. De tal manera que, salvo aquel suelo que esté expresamente protegido, en todo aquello de lo demás se pueda construir, que es lo que se debería hacer para permitir que las ciudades tengan una expansión ordenada y en aquellas zonas en las que hay más demanda, sea la zona norte de Madrid, que llevaba bloqueada muchísimo tiempo, hasta que, por cierto, Vox colaboró para desbloquearlo en el ayuntamiento, y lo mismo sucede en Sevilla o en Barcelona. Eso por un lado. Y por otro lado, la seguridad. Es curioso que las pedradas
siempre las recibimos los mismos. Se veía antes en un vídeo que estabais ahí poniendo a unas chicas que se les leía los labios diciendo fascistas, fascistas. Bueno, fascistas somos los de Vox, los fascistas, que somos los que estamos defendiendo el orden. Ahora, los que nos tiran las piedras, esos son unos demócratas. Oye, y luego en esto colaboran muchos partidos, pero sin ir más lejos, escuchábamos el otro día a una candidata extremeña poniéndole líneas rojas a Vox, diciendo que Vox era un facha y tal, y las mujeres y son violentos y eso no sé qué. Es que todo esto colabora a que luego haya un zumbado que nos tire piedras o que arranque las carpas de Vox. Y lo mismo sucede, por cierto, en Ceuta y Melilla, donde Vox ha sido el partido más votado y aún así nos han sacado del gobierno. Y seguimos, declaran a Santiago Abascal como persona non grata, ¿nos lo podemos creer? Pues todo eso colabora a que luego haya un loco en Vic que se atreva a tirarnos piedras o botellas o todo esto que está relatando Gonzalo. Así que bueno, creo que todos tenemos que plantar pie en pared y decir que hasta aquí hemos llegado. Gonzalo de Totalmente Oro. de acuerdo. José María, perdonadme un apunte a lo que ha dicho José María. Fijaos lo que decías tú de los barrios humildes. En Nou Barris, que es posiblemente el barrio más humilde, el distrito más humilde de Barcelona, solo en ese distrito hay 347 viviendas ocupadas. Es que es una 347 viviendas ocupadas en un solo distrito. Esa es la gente que peor lo pasa. Esa es la gente que sale a la calle y tiene miedo que sus hijos estén al lado de las zonas ocupadas porque les puedan hacer daño o les puedan vender droga. Y aquí tenemos una alcaldesa que su principal oferta electoral fue construir 8.000 viviendas. Ha sido un fracaso absoluto, porque lo que ha hecho es obligar a los promotores privados a que el 30% de la promoción sea VPO. Los promotores privados con una ciudad con el suelo tan caro como Barcelona no construyen en Barcelona porque no les salen los números. El resultado es que en vez de haber hecho 8.000 viviendas, lo que se han construido son 52 viviendas. Es un fracaso absoluto. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es lo que dice José María, liberalizar el suelo. El Ayuntamiento de Barcelona tiene 82 solares muertos de risa y ahí se podrían hacer un montón de pisos y no obligar a la iniciativa privada a que construya pisos para que no les salgan los números. Gonzalo de Oro Pulido, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y ya que estábamos hablando de la cuestión de la vivienda, vamos a ver cómo Pedro Sánchez anunciaba ayer en la Cámara Alta, en el Senado, durante ese cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, más vivienda. El Gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEP. Se van a unir, como he dicho antes, a las 50.000 viviendas de la Sareb, a las 43.000 viviendas públicas que vamos a financiar a través del ICO. En total, señorías, para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, en total, repito, van a ser 113.000 viviendas. Esto ayer, el otro día 43.000, el domingo pasado en un mitin del Partido Socialista unas 50.000 de la Sareb, y además publicaba en las últimas horas también el diario El Mundo cómo la oferta de alquiler caía un 28% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Francas. No, hombre, es muy interesante porque incluso ayer Feijóo sacó un eslogan nuevo, que es el señor de los panes y los pisos, que esta mañana, por cierto, Míriam Nogueras ha reproducido sin darle repelús, que sea un eslogan sacado por el PP. Y una cosa interesante de lo que han dicho antes dice que en Nou Barris hay una burrada de pisos ocupados, ¿no? En las últimas encuestas pienso que Nou Barris sigue ganando la izquierda en Barcelona. Entonces, pues igual alguien se lo está buscando, ¿eh? Porque es que es muy importante que la gente piense lo que vota, ¿sabes? Porque si no se creen que no tiene nada que ver, y tiene que ver todo. Es decir, ¿cómo puede ser que Barcelona ahora mismo, en las encuestas últimas que no sé si están corriendo en público o son privadas de partidos, esté ganando con claridad el Partido Socialista? Pues si está ganando con claridad el Partido Socialista es que Barcelona apuesta por un tipo de ocupación distinta de la de Colau, que es ocupación con violencia en la calle y con porquería en las esquinas, por ocupación sin violencia en la calle y sin porquería o menos porquería en las esquinas. Porque está claro que el Partido Socialista está a favor de la ocupación, como se va a ver en la ley que se vota mañana. Y después otra cosa que me parece que es muy clara. Cuando un gobierno permite
no digo ya, si en vez de permitir fomenta la ocupación. Es lo mismo que si permitiera el robo, el hurto, el fraude, el timo, los atentados en la calle, que te atropellen con un coche, es decir, cualquier tipo de violencia. Y entonces eso, lo siento mucho, siempre acaba igual. Basta ver los westerns, que es una lástima que no los den en televisión casi nunca, porque las películas del oeste explican muy bien cómo acaba cuando el sheriff no actúa. Que es que actúa el rico, coge unos cuantos y ya se ha acabado el tema. Y eso va a acabar así tarde o temprano, porque la gente está dispuesta a aguantar lo que esté dispuesta a aguantar. Pero no, llega un momento que cuando te juegas todo, hay una frase en castellano que dice de perdidos al río. Y entonces vete tú a recriminarle a algún padre que haya decidido que de perdidos al río. Melchor. Sí, no, yo con el asunto que comentábamos con Gonzalo de Bonanova, de esos dos edificios de la ruina del Cubo, me resulta desesperante el haber visto unas imágenes y saber que son unos hechos que están denunciados por los agredidos. Es decir, que esto ya no es un caso, bueno, que el Ocupa te ha insultado, que el Ocupa te ha tirado una manzana, con pistolas disparando, o sea, están armados y utilizan las armas. Y la policía local de Barcelona o los mozos de escuadra todavía no han intervenido, habiéndolo denunciado vecinos. Caque entrevistó a un vecino que se vieron las imágenes del impacto de los balines en el brazo, que le habían dado 7 puntos, no sé cómo. Y se ve a uno de los ocupas disparando con una pistola y no interviene. La señora Ada Colau no ordena inmediatamente intervenir cuando sabe que hay una vivienda ocupada en la que los ocupantes ilegales disparan a los vecinos. Es una cosa que me parece asombroso que en Barcelona no pase nada, que me parece asombroso. Es que Una decisión política es. Sí. No es la policía, son los mandos de la policía que les dicen que no hagan nada. Que no hagan nada. Y que, es más, cuando han hecho algo les ha caído el pelo o te pueden acabar y respecto a lo que planteabas, José María, ¿no? de que haya un momento en que alguien decida tomarse la justicia por su mano, más aún con la situación que tenemos ahora mismo en la Administración de Justicia. De ello hablaremos luego. Terol. Bueno, es que lo que dice Melchor, que le llama tanto la atención, el otro día debatiendo con el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, que es el candidato en el Ayuntamiento de Alcorcón, me decía, claro, que es que ellos tienen un uso pedagógico de la seguridad. Le preguntaba, ¿qué es el uso pedagógico? ¿No? Que con el Ocupa hay que dialogar. Digo, ¿qué vas a dialogar? Hay que dialogar para que entienda que si la propiedad privada es algo discutible, hay que intentar que lleguen a un acuerdo propietario y ocupante para que el Ocupa se pueda quedar. Digo, pero estás de broma, ¿realmente se lo creen? O sea, cuando te dicen que Ada Colau hace cursos para enseñar a la gente a ocupar, tú dices, ¿es una cosa de Barcelona? No, es una cosa de Podemos. Es una cosa del comunismo en España. Es una cosa que es la falta de respeto a la propiedad privada que está en el ADN de las marcas blancas que ahora se inventan de vamos a llamarnos Ganar Alcorcón y Ganar Pozuelo para que no se sepa que somos Podemos. Son Podemos. Ada Colau es lo mismo que el señor Jesús Santos en Alcorcón. Irene Montero es lo mismo que el señor Jesús Santos en Alcorcón y en cualquier otro sitio. Y son políticas comunes. No creen en la seguridad, no creen en que hay que detener al delincuente, no creen que hay que limitar, prohibir y atacar el consumo de drogas porque, oye, en esto son coherentes con su política, piden la legalización. Nosotros no estamos a favor, evidentemente. Por eso, en determinados sitios, en Barcelona, en Alcorcón, en determinados sitios, la ocupación campa a sus anchas. Pero lo malo es que el PSOE se ha apuntado, Antonio. Lo malo es que el PSOE ya se ha apuntado a eso. Claro, si el problema es que Podemos piensa así no me extraña. Bueno, de hecho, en Alcorcón, ¿quién gobierna? Gobierna Podemos con el PSOE. Pues la eso. alcaldesa podía haber ayudado a las personas cuyas casas han sido ocupadas. Pues y mira por para eso, otro lado. Toca Os digo hacer- estas de la Sareb, que es de las que hemos hablado antes. 67 pisos, calle Praga. Todas las casas de alrededor, los niños no pueden salir a la calle. La gente quiere vender sus casas. Los ocupas ensuciando, manchando, montando fiestas, ruido todas las noches, venta de drogas.
no pasa nada. Para el ayuntamiento no hay un problema en la calle Praga de Alcorcón. Toca hacer una breve pausa de publicidad. Depencare o Depenker es la empresa líder en el sector del cuidado de personas mayores o dependientes a domicilio. Depenker se ocupa de todo para tu total tranquilidad. Hacen una selección específica del cuidador para cada caso. Con ellos tienes garantía ilimitada de sustituciones siempre que sea necesario. Gestionan todos los trámites administrativos y además contarás con atención médica 24 horas por videollamada. Depenker es la alternativa ideal a las residencias. Ofrecen multitud de servicios adicionales como pueden ser ortopedia, fisioterapeuta, podología a domicilio, entre otros muchos. Llama al 91 091 35 66 y te asesorarán. Depencare, con C de cariño. Pausa para la publicidad y seguimos. Ya estamos de vuelta andando caña una en punto de la tarde y saludamos ahora en nuestra mesa a Ana Goyo con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Salva. Y tenemos que hablar de uno de los mayores problemas con los que se encuentran cada día nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los narcóticos. En concreto, según los últimos datos del Ministerio de Interior, en 2021 se decomisaron en España más de 500.000 de kilos de hachís y éxtasis, y cerca de 50.000 kilos de cocaína. Pero, ¿por qué cuento todo esto? Porque el problema surge cuando tienen que deshacerse de esos estupefacientes que han requisado. El Ministerio de Interior está buscando los servicios de una empresa que se encargue de quemar los alijos de droga. La decisión, además, que se toma teniendo en cuenta un objetivo medioambientalista. Y para ello ofrece, atención, un contrato por el que cobrarán a la empresa adjudicataria 990 euros por tonelada. La empresa beneficiaria deberá cumplir una serie de requisitos, entre ellos ayudar al medio ambiente aprovechando estos residuos para generar energía. Pero es más, este contrato se licitó ya el pasado 27 de marzo, se adjudicó a una empresa. Lo que ocurre es que lo han paralizado. ¿Por qué? Por razones de seguridad. El Interior había presupuestado unos 148.500 euros al año para quemar 150 toneladas de hashish, de este tipo de droga. Lo que ocurre es que querían utilizar uno de los hornos de la empresa adjudicataria en una zona céntrica de España, que era en Castilla-La Mancha. Lo que ocurre es que, por la cercanía, yo creo, a la comunidad y a los vecinos, han decidido cambiarlo de situación. Entonces ahora se han quedado sin esa empresa adjudicataria y tienen que buscar una nueva. Pero claro, este tipo de procedimientos, porque ahora mismo Interior no dice qué empresas son, porque tampoco quieren saberlo y sobre todo porque ahora veréis lo que cuesta y la cantidad de dinero que tienen que manejar cuando los van a quemar, pero tiene ahora mismo 5 contratos que ha adjudicado a empresas, ¿no? Y cuando se hacen este tipo de intervenciones siempre tiene que ir la Guardia Civil revisando todo el procedimiento, todo el proceso, desde que la droga entra hasta que sale. ¿Sabéis cuánto cuesta una tonelada, por ejemplo, lo tenía aquí, de cocaína con el 72% de pureza, que en el mercado negro? Adelante. 30 millones de euros. O sea que si tenemos en cuenta que una empresa se va a dedicar a destruir 150 toneladas, pues nos podemos hacer idea de la cantidad de dinero que se mueve. Y ahora entendemos que no quieran decir el nombre de esas empresas, porque si no habría un grupo o alguna banda que iría y se plantaría allí y se lo llevaría todo. Pero es tremendo. De hecho ya ha pasado eso, ¿eh? Seguramente. Porque además, si la gente supiera dónde ha estado guardada la droga incautada en algunas ciudades, se quedaría alucinado, no por dónde estaba, sino por dónde estaba y quién la vigilaba. Porque en algunos casos, y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace unos 20 años, la vigilancia era cero. Bueno, de hecho es que ocurrió justo en el año 2012, porque se incautaron 290 kilos de cocaína en un depósito de Cádiz, entonces se impuso el protocolo de que cada año sí o sí, de hecho lo hacen cada mes o cada 3 meses, tienen que quitar la droga que hayan requisado de las comisarías para evitar justamente eso, porque si no se puede generar una, pero sí que es verdad que, claro, la custodia de la droga también supone un coste mayor para las empresas, o sea, no es fácil. Porque ¿Y siempre que destruyan la droga tiene que estar presente la Guardia Civil? Sí, incluye la presencia permanente de los agentes durante todo el proceso de destrucción y además tienen que elaborar luego un acta que se envía a la autoridad judicial, porque la autoridad judicial es la que yo te permito que este año se quemen, imaginemos, 150 toneladas. Entonces, tiene que estar registrado, tiene que saber exactamente qué se ha quemado y qué no, porque entonces... Entre otras cosas, para que no desaparezca una parte
del material. Qué raro es que no ocurra. Qué raro es que no ocurra. Muchas empresas que aprovecharían. Porque tú has como- dicho lo que cuesta una tonelada o lo que se gana con una tonelada. No, lo que cuesta una tonelada en el mercado negro serían 30 millones de euros de cocaína. Luego, O sea, por si ejemplo, yo quiero que de Colombia me manden la cocaína, me costaría 30 millones de euros según las y sacaría estimaciones, pues una imagínate. burrada. Claro, lo que se paga en el mercado. O sea, lo que tú ya pagas en el mercado, claro, lo que tú ya saques del beneficio que Por te puedas eso, llevar, por eso. es distinto, mucho más. Según las estimaciones que tienen recogidas la Policía Nacional y la Guardia Civil. Luego, por ejemplo, una de hachís son 2 millones, o sea, cambia muchísimo en función de la droga que se haya requisado. Pero es tremendo, yo no sabía claro, todo este proceso que parece que está detrás, ¿qué ocurre con esa droga? Pues, y no solo se incinera, sino que también existe el desbrozado, que se tritura y se lleva a contenedores y a vertederos. Lo que ocurre es que, claro, es una mezcla con desechos de otras plantas para que tampoco se pueda usar. No sé si digo, esto es más peligroso, pero vamos, suelen intentar incinerarlo. Y después, que es un asunto delicado, porque las organizaciones criminales disponen de muchísimo dinero Claro. para comprar voluntades en el ámbito policial. Mira, yo en la línea de la Concepción fui testigo haciendo un reportaje de algo que me impresionó muchísimo, y es de unos tipos de estos, una banda de las que traían hachís desde Marruecos, y cuando les detienen les incautan lo que ellos llaman las gomas, las lanchas con las que llevan. Y entonces esas incautaciones las gomas iban a un depósito judicial y acudían semanas después de la incautación y compraban por 6.000 euros las lanchas en el depósito. Claro. Que no podía usar la policía antes, ahora Sí. me parece que ya se la dejan usar. Ahora Pero creo que sí. Hubo una bueno, temporada que no las sí. dejaban usar la policía, Sí. que en vez de lanchas llevan barcas de remos. Estoy exagerando, pero era muy parecido en comparación con las lanchas de esta gente, sí. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Nos tenemos que ir a la India, Alba. Pues venga, vámonos. Iros. Una historia, además, digna de las locuras propias de esta sección. Y nuestro protagonista de hoy es una vaca voladora. Como lo oyen, tras ser atropellada por el tren más rápido de la India, el ferrocarril expreso Vande Bharat, salió por los aires y mató a un jubilado que orinaba en las vías. Este surrealista pero trágico accidente ocurrió el pasado 19 de abril. Steve Dayal Sharma, un hombre de 82 años, estaba dando un paseo por la región de Alvar, muy cerca de las vías del ferrocarril. Según los testigos, la vaca fue golpeada por el tren, salió disparada a 30 metros por los aires y cayó sobre Sharma cuando se había parado para orinar, que murió al instante. Pero podría haber sido peor. Otro hombre que estaba también cerca de las intermediaciones del tren fue capaz de escapar cuando vio salir volando a la vaca tras el impacto con el tren. Bueno, es una noticia que ha conmocionado a la India y de hecho no es la primera vez que ocurre, porque este tren ya ha tenido varios incidentes con el ganado. Lo que pasa es que nunca había matado a nadie. ¿Qué han hecho? Bueno, pues desde el Ministerio de Ferrocarriles, el propio ministro ha indicado que esta colisión pues, con el ganado es inevitable. Es inevitable porque las vacas, como sabemos, en la India son sagradas, campan a sus anchas, están en total libertad y entonces pues no pueden evitar que circulen por ahí. Lo que sí han tomado es una decisión para evitar este tipo de peligros, poner una valla metálica a lo largo de una de las rutas, porque este tren la verdad es que recorre muchísimas partes de India. Entonces han puesto la ruta troncal, la más grande, que son de más de 620 kilómetros, entre Mumbai y Ahmedabad, para evitar que se produzcan este tipo de incidentes. Pero la historia es que no podía ser de otra forma. Más de manicomio. Es horrible, pero es así. Mi duda es, has dicho que se han conmocionado, Sí. pero ¿se han conmocionado por la vaca o por el chino que orinaba? Hombre. Pues creo que un poco por los dos. No, en la India... Claro. Es que la vaca Es que pesa la más vaca, que un no, señor la vaca en la cualquiera, India ¿eh? es un miembro más de la familia, sobre todo para los hindús, es símbolo Por eso, que es más, pues es más animal importante que sagrado. un Bueno, burro. aquí ya es un ser sintiente. o sea No, que- y son un problema Sí. en el transporte. En las carreteras de la India hay infinidad de accidentes porque irrumpen vacas. Yo, que he estado en varias ocasiones en la India, es una aventura viajar por la India en coche, porque vas por autopistas, por supuestas autopistas,
y tienes que ir sorteando. Y ahí no ponen vallas. Sorteando vacas y no hay vallas. Porque el tren mata una vaca, hay que poner una valla no sé cuántos kilómetros. Claro. Y por las autopistas, ¿qué tal? No hay que, eso está muy bien pensado. Eso. Y Yolanda Díaz haría funerales de Estado por la vaca, ¿eh? Ya os lo digo yo, con la ley de bienestar animal. O sea que... No deis ideas. Ana Agullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asunto y cambiamos ahora de tema. Y vamos a hablar de la sequía. Venimos contándoselo desde hace muchísimos días, cómo está afectando a diferentes comunidades autónomas, cómo los agricultores están preocupadísimos ante la más que probable pérdida de sus cultivos, pero también entra otro factor en juego, que no solo es el tiempo, sino la destrucción de embalses en nuestro país, porque como saben, España es líder en Europa de la destrucción de presas y estas son algunas de sus consecuencias. España se seca mientras experimenta una subida de temperaturas y una nula previsión de lluvias para las próximas semanas. Las autoridades de algunas comunidades como Madrid llaman a la calma. Los embalses en este momento se encuentran al 67% de su capacidad y la situación es de normalidad. El caso de la capital es excepcional, como el de otras comunidades, las vemos en azul, que están por encima del 73 o del 67% de su capacidad. No es el caso de otras como Cantabria, Cataluña o Castilla-La Mancha, que se encuentran alrededor del 40% y menos aún de las grandes afectadas, Andalucía o Murcia, en este último caso en poco más del 27%. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de embalses? La sequía afecta ya a la producción agrícola, teniendo grandes perjudicados como el sector citrícola. La demanda de agua de cualquier frutal es elevado. En el caso de los cítricos estaríamos rondando entre 4 y 5.000 metros cúbicos hectárea. La verdad es que, claro, si no llueve podríamos quedarnos sin agua y tener que abandonar los cultivos. Además, al disminuir la generación hidroeléctrica, aumenta la factura de la luz y aunque actualmente se suple con las renovables, podría no ser siempre así ante la falta de viento o el incremento del consumo. Otro motivo de destruir embalses es que ya no son necesarios para enfriar los reactores de las centrales nucleares desmanteladas, pero queremos acabar con otras fuentes de generación de energía y con los embalses que permitían mantenerlas. Los expertos cifran en 50 los embalses necesarios en toda España para acabar con la falta de agua, porque sin agua no habrá ni alimentos, ni una factura de la luz baja, ni soberanía energética para los españoles. Bueno, me gustaría saber sobre todo las propuestas de Vox y del Partido Popular en este sentido para combatir la sequía en España. Bueno, lo que está claro es que la medida del Gobierno, que es destruir embalses, es radicalmente la contraria a la que deberíamos estar llevando a cabo, que es todo lo contrario, que es promover el almacenamiento hidráulico y aprovecharlo en todos los sentidos, aprovecharlo tanto para la generación eléctrica mediante la conversión de los embalses que tenemos en centrales de bombeo. Hay en España una serie de embalses cuyo final del uno toca el pie del siguiente o del anterior, según lo miremos, que se deben convertir en centrales de bombeo para que el agua discurra del uno al otro y en los momentos de precios más bajos de la energía eléctrica ese agua se pueda bombear aguas arriba de nuevo para mantenerla embalsada y almacenada como energía potencial para posteriormente convertirla en energía eléctrica cuando sea necesario. La realidad es que el Gobierno está llevando a cabo una política que es todo lo contrario. Están destruyendo embalses porque consideran que son un elemento antiecológico que destruye o modifica los caudales de los ríos y por eso han destruido, son el Gobierno líder en destrucción de embalses de Europa. En el año 2021, que hay unos datos que se han sacado, 108 embalses se destruyeron y ahora están destruyendo, han aprobado ahora la destrucción de la presa de Valdecaballeros y otra presa en Teruel también relacionada con el aprovechamiento hidroeléctrico. Entonces, es absolutamente surrealista la gestión del agua que está llevando el Gobierno, que es totalmente la contraria a la que se debería llevar. Esto está relacionado también porque al final el agua es energía eléctrica y es también fuente para el regadío, que es un elemento esencial del sector primario en España. Pero es que también están destruyendo las centrales nucleares. Tenemos en este momento en España 3 centrales nucleares en desmantelamiento y una cuarta cuyo plazo para la renovación de la actividad vencerá en el año 24.
no es que vencen en el año 24, sino que en el año 24 se tienen que empezar a elaborar los estudios para prorrogar el plazo. Y el Gobierno no está moviendo ni un dedo. Y esto a su vez está relacionado con la política general energética del Gobierno, que ¿a qué ha llevado? Ha llevado a que a día de hoy el gas sea la energía más utilizada en España. Si tuviésemos un quesito de la producción eléctrica en España, la mayor proporción de electricidad en España se produce a día de hoy con gas. Y eso es porque el Gobierno ha subvencionado el gas, ha retirado energía hidráulica, ha retirado energía nuclear, no está promoviéndolas como se debería, la energía eólica y la fotovoltaica son variables y no se pueden almacenar, por lo tanto, ¿qué hacemos? Utilizar el gas en los momentos de los precios más altos nunca vistos, y además ha dinamitado los contratos que teníamos de suministro de gas con Argelia, que el gas que viene por un gasoducto es mucho más barato que el gas que viene licuado. ¿Qué sucede? Que España está teniendo que comprar el gas licuado en lugar de traerlo por el gasoducto. ¿Todo por qué? Por el capricho de Sánchez de meterse con Argelia y favorecer, sin embargo, a Marruecos. Volvemos a la cuestión de la política diplomática de España. Terol. Política incoherente del Gobierno. Las energías renovables, fotovoltaica, eólica, hidráulica, cero emisiones de CO2, acumulada, con unas inversiones desde los tiempos del rey Alfonso XIII, algunas de ellas construidas y ya totalmente amortizadas, pero eficientes, porque resulta que la energía hidráulica, una de las cosas que nos enseñan en la Facultad de Ingeniería es que es lo que se llama la de consumo en pico. Es decir, cuando tú pones las bombas de calor en invierno o cuando pones los aires acondicionados en verano, lo que se abre para garantizar que el consumo esté cubierto por la oferta energética son las centrales hidráulicas. Con lo cual, a ver cómo nos saca de este atolladero el Gobierno. Y además es renovable, es decir, no hay un daño potencial que hoy en día a lo mejor el informe de impacto ambiental para construir un embalse de las dimensiones de los que tenemos no habría superado los estudios de impacto ambiental. Puede ser, pero los cauces ya están modificados, las áreas de policía de los cauces de los ríos están modificadas por los planeamientos urbanísticos para que respeten precisamente esas aguas acumuladas y están completamente amortizadas, por tanto es muy barata su producción, no emiten CO2 y además son renovables con ese sistema de retroalimentación para tomar el agua aguas abajo, volverlo a subir al embalse y producir energía en los picos de consumo. Y al mismo tiempo se meten con las no renovables en lo que llamamos los ingenieros la energía de base, que es la nuclear. La nuclear es una energía que hace que tengamos un 20% de base de consumo que están funcionando siempre, porque para tú desconectar una central nuclear no la desconectas hoy, tienes que desconectarla a lo largo del tiempo. El reactor nuclear tarda muchísimo tiempo en enfriarse. Por tanto, te cargas la energía de base, te cargas la energía de pico. ¿Qué tienes que hacer? Meter ciclos combinados. Ciclos combinados que o consumen carbón, o consumen petróleo, o consumen gas. Y los tres, ¿sabéis lo que hacen? Emitir CO2. Con lo cual, lo que no se entiende es la política del Gobierno de decir política energética de cero emisiones, Agenda 2030, pero CO2 emitido con la nueva política energética del Gobierno. Pero claro, al final a la gente le engañan y logran aplicar una política que es absolutamente incoherente con la política que dicen que pregonan. Luego el agua, política de agua, recursos hídricos. Bueno, por cierto, lo del gas. 40% del consumo del gas que tiene España procede de Argelia. Fantástica gestión el dejarle el Sáhara a Marruecos a cambio de nada, o ya veremos si a cambio de la Secretaría General de la OTAN, o a cambio de rendirnos a Estados Unidos, a cambio de pelearnos con el señor que nos suministra el 40% del gas que consume España. Fijaros de lo que estamos hablando. Y como contraprestación, luchamos en Ucrania, pero incrementamos nuestro consumo de gas de Rusia. Alguien tendrá que explicarlo, el incremento del consumo a lo largo de todos estos meses, porque, oiga, las armas de Putin se financian con su gas, entre otras cosas. Lo estamos pagando los españoles, que lo sepamos. Agua como recurso hídrico del sector primario. Plan hidrológico nacional. Pues es que está claro. El agua no puede ser un bien de una comunidad autónoma en detrimento de otra. Luego es un bien común nacional, es un bien público y hay que hacer infraestructuras de transporte de agua que garantice que en una cuenca excedentaria derive el agua hacia una cuenca deficitaria para garantizar el riego, sobre todo cuando esos hectómetros cúbicos de agua terminan en el mar. No es que no lo quieren los de la cuenca del Ebro porque entonces no se garantiza el suministro. Pero qué estupidez es esta, si estamos diciendo lo de recogerlo no en cabecera, sino prácticamente en desembocadura. Es decir, cuando ya va al mar. Bueno, pues tampoco.
Con lo cual, ¿qué hace falta? ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? La misma propuesta que ya hicimos y que nos derogaron. Un plan hidrológico nacional que se entienda que no se puede politizar el agua y que hay que garantizar que los regadíos, porque queremos tener alimentos y la gran crisis que puede venir es la crisis alimentaria, y el sector primario, el sector agrícola español es muy importante, que garantice ese sector económico en la economía española. A ver, si fuera posible, la única cosa viable sería un plan consensuado con todo el mundo, pero claro, pensarse que Podemos y esta gente va a consensuar un plan, vamos bien arreglados. Pero una cosa solo, fijaos que el debate que tenemos ahora mismo es el mismo que tuvimos el año pasado con los incendios y que va a venir dentro de unos meses, que es cuando explota la cosa, todos preocupados, ¿por qué hacemos con la cosa? Sí. Y no sirve para nada preocuparse cuando explota la cosa. O sea, aquí la única solución es, a corto plazo se ha acabado. Es decir, si este año no hay agua, cosechas a freír espárragos. Eso no tiene arreglo. Lo que hay que prever es de cara al futuro. Pero ¿quién es capaz en política de prever más allá de 4 años cuando gobierna? Pues de momento nadie, que sepa yo. Entonces tenemos un futuro muy negro porque no se va a poner de acuerdo casi nadie. Y Franca, es que, bueno, está muy bien que hay que ponerse de acuerdo, pero bueno, lo primero que tenemos cada uno es que ponernos de acuerdo con nosotros mismos. O sea, tenemos que tener una postura cada cual, porque el trasvase del Ebro, la interconexión de las cuencas, que era un plan magnífico, Mariano Rajoy dijo en el año 2011 que lo sacaba del programa. O sea, el Partido Popular. Entonces hay que aclararse. Luego, la cuestión nuclear, bueno, la central de Garoña la cerró el Partido Popular también, de nuevo, hay que aclararse. Y lo mismo la central de Lemóniz y la central de Valdecaballeros, que se paralizan casi al final de la legislatura de la última de González, el primer gobierno de Aznar no los recupera. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es aclararnos con nosotros mismos. Yo creo que aquí Vox tiene una política, un discurso muy claro, que además es igual en todas las comunidades autónomas. O sea, nosotros no distinguimos el discurso que hacemos en Barcelona del que hacemos en Orihuela o del que hacemos en Zaragoza. Nosotros creemos que la gestión del agua debe ser común para todos los españoles. Nosotros creemos que la gestión energética de España debe buscar el bien de todos los españoles. Y en ese bien de los españoles, o ese bien para todos los españoles, se alcanza a través de la soberanía energética, que es básicamente no depender de terceros para la generación eléctrica. ¿Cómo? La energía nuclear, ese plan nuclear que se abandonó, no debía haberse abandonado nunca. Debemos llevar a cabo todos los pasos necesarios para que el plan nuclear de España vuelva a ser fuerte y a ser una energía de base fiable que permita que entre esa y las energías renovables y la energía hidráulica, España se pueda surtir de energía eléctrica. Y esto es factible. Yo, por contestar algunas cosas de José María, que estoy totalmente de acuerdo con la soberanía energética. Yo creo que el Partido Popular además ha dicho que recuperaría las centrales nucleares, que quiere potenciarlo. Santa María de Garoña es el ejemplo, que yo lo he oído mucho en este programa y yo os doy el dato y que los telespectadores lo comprueben. Es el ejemplo de cómo 2 empresas deciden no hacer el plan de reinversión. Exactamente. No es que el gobierno decidiese cerrarlo. El gobierno dice, oiga, sí, cuesta 200 millones de euros. Y es Hidroeléctrica y Endesa las 2 empresas que deciden no abordarlo porque no es económicamente eficiente. No vamos a forzar, un liberal no debería, forzar a que una empresa haga lo que quiere el gobierno en contra de los intereses económicos, porque entonces sí que iríamos en contra de los principios, desde luego, de nuestro partido. No nos engañemos, pero no es rentable, es que no es rentable porque el 90% está grabado fiscalmente. José María, eso también al margen de los costes políticos de la luz, que lo podemos hablar, pero déjame terminar. De la nuclear. No te he interrumpido, un segundo, déjame terminar. Entonces, vamos al asunto de que no han invertido porque no les resulta rentable, en igualdad de condiciones porque, insisto, la central estaba amortizada en costes, pero resulta que la reproducción, el repowering que había que hacer, es decir, el incremento de potencia que había que hacer en la central nuclear para volverla rentable a los costes iniciales, que ya estaba amortizada Santa María de Garoña, resulta que no era rentable para las empresas. Declaración de las empresas, el gobierno dijo, adelante. El Consejo de Seguridad Nuclear dijo, adelante. Y fueron ellos los que decidieron informar al gobierno de que no creían que fuera económicamente explotable una central nuclear ya amortizada por sus inversiones, con lo cual no fue el gobierno, fueron las empresas. Lo digo porque es un mantra. Que paga un 90% de su facturación en impuestos. José María, un segundo. Pero es que eso es importante. Bueno, claro. Pero el resto de centrales nucleares siguen adelante a pesar de pagar el 90%. Porque no tienen más remedio. Las que tienen elección se escapan. José María, porque la administración pública está hundiendo un potencial negocio y una potencial generación. Yo entiendo
entiendo que no es coherente con lo que tú has dicho. Pero no ha sido. Vamos al tema. No sí lo es. ¿Fue el gobierno? Hay que enseñar toda la imagen. ¿Fue el gobierno? Sí, fue el gobierno de Rajoy. Fue el gobierno de Rajoy el que dijo se abrirá Garoña y no se abrió. José María, no fue el gobierno. Mira, te lo puede decir hasta Francás. Miren, fue el gobierno, pero no fue el gobierno. Es que la suma de las dos empresas. Escúchame, es que es la suma de lo que decís los dos. Si yo soy profesor de esta materia en el ICAI, créeme que me lo sé. Vamos a ver, no fue el gobierno, fueron las dos empresas explotadoras de la central. Lo repetís una y otra vez y eso no es cierto. Sí que no es cierto. No el gobierno dijo se va a abrir. No fue y llegó el gobierno, un senador del Partido Popular y dijo no se va a abrir. El senador del Partido Popular no es gobierno. Como bien sabe, gracias a Dios es poder legislativo, no es poder ejecutivo. Sí, el gobierno a día de hoy sí es poder ejecutivo. Aceptó la renuncia de las dos empresas a seguir explotando la central porque no era económicamente viable por la inversión que había que hacer para modernizar la central nuclear más antigua de España. La central nuclear más antigua de España. Y es una tecnología que desgraciadamente evoluciona mucho y es muy cara y había que invertir. Y las dos empresas no lo vieron. Segundo lugar, Rajoy cuando llega, y tú lo sabes muy bien, que en este tema además lo controlas muy bien, teníamos un déficit del 9%, que llegamos al 11,2%. Él no dijo que no creyese en el Plan Hidrológico Nacional, dijo que no había dinero para poder hacer esas inversiones. Yo estaba allí, ¿eh? Dijo literalmente, lo sacamos de nuestro programa. José María, el Plan Hidrológico no irá en nuestro programa. María, yo estaba allí. Nosotros intentamos hacerlo y resulta que no había dinero para abordar esas inversiones. Era objetivamente cierto y había otras prioridades. Y en cuanto a la soberanía, absolutamente de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que este país necesita, y además tiene minas de uranio, puede enriquecerlo con plutonio, que también lo tenemos. Hemos decidido incluso que nuestros residuos nucleares salgan a Francia para ser tratados. Compramos energía eléctrica a Francia, cuya producción energética en un 70%, con 77 centrales nucleares, es de origen nuclear. Y sin embargo seguimos en una moratoria nuclear no aprobada por el Partido Popular, fue el gobierno de Felipe González, creo que en 1986, que impide la terminación de 3 centrales nucleares con 6 reactores, que nos habría permitido incrementar nuestra capacidad energética nuclear del 20 al 40%, lo cual habría hecho que hoy, por ejemplo, la crisis económica nos afectase mucho menos. En eso, absolutamente de acuerdo contigo. Claro, y el gobierno de Aznar revocó la moratoria nuclear. Bueno, en esa parte no te puedo decir, no la revocó. Pero es que que yo sepa no la revocó. Que yo sepa no la revocó. Yo lo que te digo es que ahora el gobierno de Feijóo pero lo que no puede ser es que nos lavemos las manos y tengamos una especie de amnesia. Si yo te digo lo que decía Santiago Abascal en 1997, que yo hacía las campañas con el País Vasco, probablemente diría lo mismo que dijo Aznar. Con lo cual no nos podemos remontar a 30 años después y hablar de coherencia. Bueno, no lo sé, Lemonin no sé lo que dijo. Yo sé que él estaba entonces en el Partido Popular. Y no pasa nada, yo soy una persona a la que admiro y a la que quiero. No me voy a meter con él. Pero hombre, no me hables de Aznar, porque entonces yo te tengo que hablar de lo que ocurría. Yo hablo de los gobiernos del Partido Popular. Por supuesto. Y yo hablo de un señor que estaba en el Partido Popular. Tenemos que saber qué han hecho los gobiernos del Partido Popular. Pero insisto, han hecho X. El de Feijóo, él ha dicho que él cree que hay que impulsar la energía nuclear. O sea, los anteriores hicieron una cosa. Ahora el nuevo Rajoy no centró ninguna central nuclear. En eso no se ha dicho la verdad aquí. Y en segundo lugar, nosotros estamos de acuerdo, vamos, yo ya si te vale la palabra de un senador, te valdrá la palabra de un compañero tuyo diputado, que es que yo digo que sí, energía nuclear. Pero Rajoy prometió abrir una central que luego no abrió. Que no, si la central sí. Por este otro lado de la mesa. Que las dos empresas no abrieron. Os cuento la experiencia práctica de un señor que se empeñó en fomentar la energía nuclear en España, que soy yo. Y para eso me dediqué a hablar con los partidos y con el mundo empresarial. Y me encontré con la siguiente situación real, estoy hablando de hace unos 10 y más años. No me acuerdo quién gobernaba, no me acuerdo si gobernaba Zapatero, creo que no gobernaba Zapatero aún, o sea que sería la etapa anterior, pero da bastante igual. El asunto está, había partidos beligerantemente en contra de la energía nuclear, que eran evidentemente el PSOE y la izquierda, partidos que no querían saber nada de la energía nuclear en público, aunque en privado decían que era una lástima, que era el caso del PP, pero que no pensaban mover un dedo, a no ser que hubiera una presión social, que en aquel momento era una presión social negativa hacia la energía nuclear, porque lo de nucleares no, pues había triunfado. Después hemos sabido que era Laurus que había pagado las campañas de nucleares no, como suelen hacer, para llevarnos a la ruina. Me reuní con las empresas eléctricas y me encontré, ante mi asombro, que no les interesaba un pimiento la energía nuclear. Nada. O sea, les iba muy bien el chollo que tenían, no la energía nuclear.
Con lo cual, al final, los únicos que apostaban por la energía nuclear en España eran las empresas auxiliares de energía nuclear. Es decir, el que fabrica las bombas, los conductos, los no sé qué, pero no las empresas que lo tienen que explotar, que no querían saber nada, porque, insisto, les iba muy bien, tal como estaba montado el tema energético. Sobre la central que decís, también no tuve algo que ver directamente, pero sí a nivel de información, y hubo un empeño continuo del entorno de centrales nucleares y de la propia central para que no se cerrara. Al final, al principio el PP no puso nada fácil que no se cerrara, más bien parecía que quería que se cerrara. Después abrió la puerta para que no se cerrara, pero entonces se encontraron las empresas que dijeron, una vez más, que económicamente, que es lo que era verdad, que no les compensaba la inversión. Pero también decían, no les compensa porque impositivamente nos masacran vivo. O sea, que había una posible solución. Si tan importante era mantener la central y la energía nuclear y no hacer de Felipe González, que es paralizándolas, lo que había que hacer es hacer una excepción fiscal en aquella temporada para que se pudiera hacer. Y eso no se hizo, con lo cual la central se cerró porque nadie la quiso mantener abierta arriesgando nada. La cuestión, Francas, es que la excepción está hecha para las centrales nucleares, de tal forma que pagan muchísimos más impuestos que cualquier otra actividad industrial análoga. Puede ser. De tal forma que lo que habría que haber hecho no es hacer una excepción, sino aplicarles la norma general. Sí, por ejemplo, a ese dato ya tengo que decir que eliminar sé lo que me dijeron, impuestos especiales. Que ahora que sí queremos, porque además la persona que llevaba todo eso, después creo que pasó a presidir el Consejo de Energía Nuclear en España, el director de las centrales nucleares, y ahora se ha hartado y está en otra guerra, vamos. Porque fue, o sea, uno por el otro la casa sin barrer. La cuestión es que nos quedamos con Felipe González con 3 centrales inacabadas y con el gobierno después con una central que se pasó a mejor vida, y ahora, si no nada cambia, todas las españolas van a pasar a mejor vida. Y recordemos que cuando está Juan Iranzo aquí explica que las centrales nucleares españolas, creo que las hizo Westinghouse la mayoría, tienen una copia en Estados Unidos, y hace que las de Estados Unidos se han prolongado y las españolas no, porque no se quiere, porque se podrían prolongar con toda seguridad, porque como son dobles, precisamente por si hubiera un problema poder solucionarlo, pues entonces estamos haciendo el ridículo, o otra palabra que me gusta más, pero que no es apropiada, según para este horario. Al tema de la sequía, a los agricultores se le une ahora una trampa que están realizando una parte del mundo del aceite de oliva, porque están mezclando el aceite de oliva con aceite de girasol para poder venderlo mucho más barato. Marian Vallejo, lo bueno es que esta práctica la están realizando fuera de España. Así es, Alba, los precios de los alimentos continúan siendo muy caros y entre ellos hay que destacar el del aceite de oliva. Sin embargo, lo que está ocurriendo en España con el aceite está siendo catalogado de estafa. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos así lo ha denunciado, y es que parece ser que varios operadores de la industria camuflan el aceite de girasol con aceite de oliva para abaratar su precio y engañar de esta manera a los consumidores. El aceite de girasol cuesta unos 3 euros menos por litro que el de oliva, un hecho que según la UPA deteriora de forma indigna la imagen y el amparo de un producto de excelencia como es el aceite de oliva. La mezcla de distintos tipos de aceite no es ilegal en Europa, aunque sí que es poco habitual, pero donde sí que es ilegal es aquí en España, por lo que estos fabricantes podrían estar ante un problema serio. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ya ha reclamado al ministro de Agricultura, a Luis Planas, que encabece una propuesta para perseguir este tipo de mezclas. Un hecho, Alba, que además es muy difícil de detectar por el propio consumidor. Gracias, Marín, y nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad en la que les vamos a pedir que aprovechen estos 2 minutos para que nos envíen un mensaje de texto con el que poder ayudarnos. Un mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Con 1,20 € podrán ayudar a que Dando Caña, la redacción abierta o El Gato al Agua y todos los programas que tenemos en esta casa puedan seguir desarrollándose a diario con ese objetivo de informarles y de servir únicamente a la verdad y a ustedes. Mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Publicidad y volvemos. Recta final del programa y tenemos que hablar de los medios de comunicación, o más bien cómo el gobierno maniobra para intentar colocar su mensaje. Lo habrán notado, se lo hemos denunciado aquí, como en las últimas semanas las campañas institucionales del gobierno se han multiplicado en televisiones, radios y diferentes periódicos. 47 millones de euros es lo que ha costado esta publicidad institucional en los últimos 4 meses, a las puertas del 28 de mayo.
El Gobierno sabe que las elecciones del próximo 28 de mayo están muy cerca y por eso ha batido un nuevo récord en publicidad institucional. Según la plataforma de contratación del Estado, el Ejecutivo se ha gastado más de 47 millones de euros en los primeros 4 meses del 2023, lo que supone más de la mitad de todo lo destinado el año pasado y en términos cuatrimestrales se convierte en el volumen más elevado en al menos 12 años. ¿Cómo se desglosan estas campañas? Veamos las más significativas. Más de casi 10 millones han ido a espacios publicitarios para la difusión de campañas de seguridad vial de la DGT, siendo el mayor contrato anual de la Administración Central para este año. Casi 9 millones para sensibilizar sobre el fraude fiscal a cargo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y es que para gastar, el mastodonte estatal necesita ingresar 6,5 millones en publicitar los alimentos españoles, y es que solo en 2022 las exportaciones se hundieron en más de un 7%, así como el superávit comercial. Ante un ministro de Consumo en contra de la carne y la falta de medidas fiscales efectivas contra la inflación, el Gobierno opta por gastar en su fomento 5,5 millones en lo que seguro estaban pensando, la concienciación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Quizás para suplir el casi 1 millar de agresores sexuales condenados que ya se han beneficiado de la ley del solo sí es sí. Y casi 3 millones en quizás lo único útil, la plataforma de Kit Digital para que nuestras empresas alcancen la madurez digital. El presupuesto de este 2023 se convierte en el segundo mayor de la historia, después del año pasado. El Gobierno sabe que en un mes los españoles acuden a las urnas en gran parte del país y hacen lo que mejor saben hacer: gastar el dinero que le quitan de sus impuestos. Y todo esto a las puertas de las municipales y autonómicas. No me quiero ni imaginar lo que ocurrirá antes de las generales. Yo supongo que un país normal eso tendría que tener legislado. No esto, sino todo lo que sea el uso de los bienes, y me refiero a bienes económicos y otro tipo de bienes del Gobierno frente a las elecciones. Aparentemente no haría falta si alguien tuviera ética, pero como eso lo dejamos en una época anterior... No, y que al final la campaña electoral son 15 días antes de las elecciones, sin embargo ahora de campaña puede claro, estar... la pre-campaña, y además en la pero eso ya es otra batalla. Los partidos políticos, si gastan en pre-campaña, no entran en el Tribunal de Cuentas como gastos de campaña, con lo cual tienen barra libre. Claro. Por eso se suelen hacer convenciones. Antes no había convenciones, antes lo único que había es campaña electoral, pero se dieron cuenta que esto después tienen un tope de gasto, pero si es antes no hay tope de gasto, con lo cual el que tiene más dinero tira más. Pero yo me refiero a otra cosa, que es usar los distintos gobiernos, sea municipal o autonómico, para favorecer las sacas de votos. Eso tendría que estar prohibido y condenado. Sí, y esto es lo que le interesa al Gobierno, de verdad. No la vivienda ni otros asuntos. Y se está regando a medios de comunicación. ¿Y para qué? Pues para favorecer la propaganda del Gobierno, es decir, es una utilización del dinero público en beneficio privado, ¿no? Lo cual podría ser hasta delictivo. Ojalá. Pero es un escándalo, uno más que sumar, pero no pasa nada. Eso es lo triste, ¿no? Que es un escándalo y otro. Pero al igual que el hecho no que hayamos pasa normalizado que se anuncien cuestiones del Gobierno o leyes que van a sacar o cosas que se van a aprobar en el Consejo de Ministros en un mitin de partido. Bueno, y lo que yo decía la semana pasada, ¿no? Y ver cómo la ministra de Trabajo y vicepresidenta se ha convertido en una ministra fija discontinua, porque dedica su tiempo a montar el proyecto Sumar, que parece que no está sumando mucho, pero dice, oiga, pero si usted cobra como ministra, ¿a qué dedica? Y dedica su tiempo a montar un partido, no a trabajar, o sea, pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, la ley electoral al final regula también la pre-campaña electoral. Y, hombre, es verdad que el Gobierno no está metido teóricamente en elecciones municipales y autonómicas, pero claro, anuncia un plan de vivienda que tienen que desarrollar las comunidades autónomas. Dice 113.000 viviendas. Y dice, bueno, y que las comunidades autónomas que tienen competencia en vivienda digan si lo desarrollan o no. Pero si usted acaba de anunciarlo en pleno proceso electoral, influyen directamente, compran medios de comunicación con campañas de publicidad en medio de un proceso electoral donde sí, la agencia tributaria, a la que todos adoramos, la DGT, todas estas cosas con anuncios muy bien colocados
para comprar posiciones dentro de medios de comunicación donde sospechosamente luego nos destrozan a algunos partidos políticos, ¿no? Bueno, yo simplemente digo que la precampaña sí que está regulada, el problema es que se incumple. Yo ahora, en vez de, por ejemplo, en Alcorcón, vuelvo a lo mismo de siempre, en lugar de hacer campaña con los medios públicos con publicidad, lo que hacen es, han engordado sus medios, sus redes sociales privadas, captando seguidores a lo largo de estos 4 años, y ahora lanzan los mismos anuncios con la misma tipografía, los mismos anuncios que hacían con la página web y en las redes sociales del ayuntamiento, reproducen, es decir, las mismas personas reproducen esos vídeos en las redes de los 2 partidos políticos que están en el gobierno municipal, de una manera grosera, es decir, se nota, se ve, se puede comparar, pero como no tienes pruebas directas no te puedes ir a la Junta Electoral para decirles que es escandaloso. Tendremos que ir a la justicia, meternos en un procedimiento judicial y a lo mejor dentro de 3 años nos dan la razón, ¿no? Es cierto que no es suficientemente efectiva. Y si vas a la Junta, que harán un bueno, tirón de orejas. la Junta Electoral, después de 4 o 5 denuncias nuestras, ya les han desmontado unos cuantos actos, ¿no? Dice, oye, primera feria de escritoras de no sé qué. Mandamos una carta al ayuntamiento, ni siquiera lo presentamos a la Junta Electoral, como el acto lo montaba Podemos y están peleados Podemos y el Partido Socialista en el ayuntamiento, les desmontan el acto. Pero el mismo día se montaba una paella popular que nunca se había montado en esas fechas jamás en una zona de Alcorcón donde el voto es del Partido Socialista. Y ese acto, a pesar de mi advertencia a la alcaldesa del Partido Socialista, no se desmonta. Podríamos haberlo denunciado a la Junta Electoral, pues hemos denunciado otras cosas. Tirón de orejas y ya está. Es de vergüenza, Melchor, la manipulación y el uso de medios públicos. Que sé que te tenemos que liberar 15 minutos antes. Gracias por acompañarnos. Muchísimas hoy. gracias. Hablemos ahora del País Vasco, porque el Partido Socialista ha apoyado la nueva ley de educación, que lo que va a perseguir es el fin del español en las aulas vascas. Los ataques por parte de este gobierno al español son constantes, unos ataques que la mayoría de ellos han sido protagonizados por la Generalidad de Cataluña. Sin embargo, ahora hay que mirar hacia el País Vasco. Y es que el PSOE vasco ha respaldado el anteproyecto de ley de educación por el que desaparecerán los modelos lingüísticos que hasta ahora daban la posibilidad a los padres de elegir la enseñanza en español o en euskera para sus hijos. Esto supone el fin de la posibilidad de estudiar en español tanto en colegios públicos como en los centros concertados. Además, se establece que cada colegio público y concertado tendrá que conseguir que sus alumnos logren un nivel B2 de euskera. Hasta ahora los padres podían elegir entre 3 tipos de centros: los de modelo A, enseñanza en español con al menos una asignatura en euskera, el modelo B con asignaturas en ambas lenguas y el modelo D solo con euskera. Sin embargo, y tras la polémica generada, los del PSOE han dado marcha atrás, y es que han asegurado que no comparten que puedan relegarse los modelos lingüísticos actuales, un anteproyecto de ley que no solo supone un ataque al español, sino también a la libertad de elección de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos. Bueno, el Partido Socialista, después de que los padres se hayan quejado, como es evidente, de ese modelo educativo que daba 3 opciones, recula, pero lo cierto es que el Consejo Vasco, que dirigen el PNV y el Partido Socialista, ha apoyado precisamente esta ley que se carga directamente que los padres puedan elegir el español para sus hijos. Y ahora la realidad es que el modelo A casi no existía, tampoco nos engañemos, porque se le pusieron todo tipo de problemas y dificultades, con lo cual, si bien al principio empezó con 3 modelos, el País Vasco cada vez tiene menos de 3 modelos. Claro, la realidad, al final esto es un poco parecido a lo que decíamos antes de Garoña, ¿no? Que no, es que los colegios no quieren impartir clases en castellano, bueno, no quieren impartir clases en español porque les han ido poniendo todo tipo de pegas, una detrás de otra, tales exigencias a aquellos colegios que pretenden hacerlo de esta forma, que al final es inviable hacerlo. La realidad es que están expulsando el español de las aulas precisamente para adoctrinar a la sociedad en algo que es completamente artificial, que es básicamente arrancar y extirpar la lengua materna de la inmensísima mayoría de todos los españoles, sean de estas comunidades o de otras. Pero este fenómeno nacionalista y pseudo-separatista no es exclusivo del País Vasco y de Cataluña. Lo vemos que se reproduce en Galicia. En Galicia tenemos una educación adoctrinadora que trata de imponer el gallego a sus alumnos y empieza a aparecer en Asturias. En Asturias, el gobierno socialista está incrementando la publicidad y el gasto que antes indicábamos en todo lo que sean programas y subvenciones destinadas a escritores en la lengua, que llaman ellos, pero es que incluso el candidato del Partido Popular por el occidente de Asturias son 3 circunscripciones, incluso un candidato del Partido Popular
que ya presentó iniciativas en Ñingua, lanza su campaña precisamente en asturiano. O sea que vemos que este fenómeno va calando en lo que realmente es una estrategia electoral, básicamente, de intentar captar voto cautivo y hacerse con segmentar el electorado y tratar de quedarse con una parte de ese electorado probablemente más radical. Ley Celaá. Es que es el desarrollo de la Ley Celaá. Es terrible, pero es lo que hemos convivido. Es decir, al final se va arrinconando al castellano como lengua o al español como lengua vehicular en la educación española. Y esto es lo que vamos consiguiendo. En Cataluña, lo del 25% no lo aplican y además podía haber presentado recurso de inconstitucionalidad el propio gobierno, lo cual habría suspendido la aplicación de la norma y no lo ha hecho. País Vasco, otra ley, y la apoyará el Partido Socialista. Galicia, bueno, en Galicia hay una diferencia sustancial. No hay discriminación del español, hay coexistencia de las dos lenguas, que por cierto es lo constitucional. Lo que dice la Constitución es que en aquellos sitios donde la lengua cooficial exista, tienen que convivir. El problema es que en el País Vasco y en Cataluña garantizan justo lo contrario, el ataque al español. Es que hay un matiz muy importante entre los tres territorios. Sí, pero Terol, en Galicia debería replantearse, porque al final una asignatura, por ejemplo, como biología, que en bachillerato se tenga que dar en gallego, al final va en detrimento del propio alumno, que cuando quieres venir a estudiar a Madrid la propia carrera de medicina se encuentra con que tiene terminología totalmente diferente. Perfecto. Yo, el caso concreto que tú me dices, no lo sé. No lo sé, no puedo hablar porque supongo que tú eres de por allí, por eso pero yo no lo soy y no lo he visto. Lo que sí que digo es que no hay casos en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por discriminación del español. Habrá cosas puntuales como las que estás comentando, seguro, pero no es lo que estamos viviendo en el País Vasco y Cataluña. No armonicemos lo que no es armonizable. A mí me parece preocupante, me parece preocupante cualquier caso, lo que está ocurriendo, y me parece preocupante lo que ocurre con la Ley Celaá y lo que se ha aplicado, por cierto, de tapadillo mientras que estábamos los diputados fuera del Congreso, o pocos diputados en el Congreso, porque fue como se hizo la ley, sin ningún tipo de consenso, para ganar unos cuantos votos. Por eso decía yo lo de la alerta de cómo sale la encuesta del 20 minutos, que decíamos esta mañana. Dice, bueno, sí, que el PSOE está en 103, sí, pero el problema es que con todas estas cosas, los compromisos, los terueles existen, lo que aparezca en Asturias ahora, al final todos esos diputados suman a favor de uno, el que les permite todas las tropelías. Sí, si os sirve Eso es el lo que a mí dato, me preocupa. Gloria Lago, que es la presidenta de Hablemos Español, sale de Galicia. Y estaba hablando ayer con ella y me pone, vamos, es incapaz de en pocas palabras ponerme qué pasa en Galicia y me ha mandado una página web de Hablemos Español sobre el gallego y el español en Galicia para que me la lea, que no me ha dado tiempo de lo complicado que es. Pero vamos, si tuviera que resumir, lo que me dice ella es la administración es monolingüe totalmente en Galicia con el gallego y la educación va por el mismo camino, dejando el español, no sé exactamente si es a nivel de una asignatura 2 o 0, pero que estamos, y además lo que me dice más preocupante, ese es el modelo que el PP intentará implantar en toda España si gobierna, con lo cual estamos en el mismo tema. Eso empezó, la que avanzó más fue Cataluña, con un truco muy simple, que es usar el criterio de lengua oficial, no, vehicular. O sea, en Cataluña y en el resto de España oficiales son el español y la lengua que toca si tienes. Ahora se están inventando lenguas que tocan que no existen para que tengan una. Sí, pero en Galicia van con el otro argumento, que es el de no vaya a ser que perdamos el gallego, entonces hay que imponerlo. No, ya, pero entonces el siguiente paso es que en la enseñanza hay una lengua vehicular, o lengua propia. Primero es lengua propia, después es vehicular y siempre es la misma, que es el idioma del territorio. Con lo cual, si hay una propia, la otra, digan lo que digan, se llama impropia, claro. Y si hay una lengua vehicular, la otra no es vehicular, con lo cual acabas postergándola fuera de las aulas. Es más, fuera de las aulas no, fuera de los colegios, porque en los pasillos ya empiezas a tener problemas, como en el País Vasco se va a legislar. Vamos a cambiar de asunto. Hablamos ahora con... Bueno, nos va a contar Gabriel Serrano qué está pasando, porque en las últimas semanas hemos visto como hay muchas empresas que deciden lanzarse a la imagen trans. Contratan a una persona que es trans para intentar relanzar su producto y, sin embargo, esas empresas son las mismas que sufren pérdidas. Y, sin embargo, hay una de estas empresas que han decidido cesar a la ejecutiva que eligió precisamente a esa trans. Gabriel Serrano. Pues así es, Alba. Ha habido una respuesta a la ideológica cultura woke.
Como contamos aquí hace unas semanas, varias marcas contrataron a personas trans para promocionar sus productos y una de ellas fue Bud Light, contando con los servicios de Dylan Mulvaney, influencer trans. Pues después de la polémica cesan a la ejecutiva que eligió a una transexual como imagen de la marca, la línea con bajas calorías. Tras el anuncio de Dylan en la bañera, muchos estadounidenses decidieron dejar de tomar la cerveza. Incluso muchos se grabaron tirándola por el fregadero o destruyendo las latas, desde pisándola con tractores hasta disparándolas con armas. Es una de las cervezas más consumidas de Estados Unidos, al menos lo era hasta ahora. Las ventas han caído y el boicot a la marca a nivel mundial se ha notado. La empresa ha perdido $6.000 millones en capitalización del mercado y debido a esto se ha decidido dar un cambio. AdAge, que es una marca de medios global que publica noticias, análisis y datos sobre marketing, publicidad y medios de comunicación, publica que la dirección de marketing de Bud Light sufre una reorganización tras la polémica con Dylan. Según afirman, la que era la directora de marketing ha pedido una excedencia. A la dirección no le habrá gustado la noticia de las pérdidas. Es el resultado de la respuesta ALBA ante el intento de imponer una ideología. Gracias, Gabriel. Nos quedan poco menos de 7 minutos y nos vamos con otro asunto, porque esta misma mañana se reunían Pedro Sánchez y Lula da Silva. Estas han sido algunas de las cuestiones que han tratado entre ambos. Cada vez más cerca el varapalo para nuestra agricultura. Pedro Sánchez recibe este miércoles al presidente de Brasil para la firma de una serie de acuerdos que podrían ser antesala de un gran convenio con los países del Mercosur. También una importancia a esa nueva declaración conjunta que vamos a firmar, o hemos firmado ya España y Brasil, y que nos va a servir de hoja de ruta para esta asociación estratégica renovada entre nuestros dos países. También al próximo lanzamiento de la Comisión Bilateral Permanente. España, como saben, mantiene una apuesta firme para avanzar en la ratificación de este importante acuerdo comercial. Una promesa de campaña electoral del propio Lula da Silva antes de ser investido presidente el pasado enero y que choca también con los intereses del sector agrícola y ganadero de Francia o de los países del este. Y es que Unión Europea, Gobierno y oposición coinciden en seguir adelante con este acuerdo a firmar entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero, ¿qué supondría para la economía española? En primer lugar, la eliminación de aranceles a productos importados de dichos países, ya producidos por la industria española. Aunque se asegure la protección de las indicaciones geográficas, se prevé ayudar con más de 1.000 millones de euros a los agricultores por el impacto, en realidad negativo, para los mercados europeos. Asimismo, la importación de más de 200.000 toneladas de carne de vacuno, la mitad de la carne de ave de corral que consumimos y cantidades significativas de azúcar y arroz, en este último caso con una eliminación completa de los aranceles en 5 años vista. La ministra de Asuntos Económicos tilda de imprescindible la presidencia del Consejo de la Unión para la ratificación. Otro de los principales objetivos de la presidencia española será llegar a un acuerdo final entre la Unión Europea y Mercosur. Pero quizás sea al revés y lo clave sea firmar el acuerdo para que Sánchez disponga de un puesto internacional tras abandonar la presidencia del Gobierno. Bueno, este encuentro en el Palacio de la Moncloa son pasos hacia adelante para terminar firmando ese acuerdo de Mercosur que, como les hemos explicado aquí en otras ocasiones, supone primar el producto extranjero en detrimento de nuestros propios agricultores. Pues nada, que los agricultores españoles sepan a quién votan la próxima vez. Es muy interesante. Y a quién no votan también. Por este lado, ¿cómo valoráis ese encuentro con Lula da Silva? Bueno, el principal problema de Lula da Silva, al margen de los acuerdos con Brasil, que eso es una cuestión que es muy evidente. Librecambismo, o liberalismo, o libertad de mercado, sí, pero en igualdad de condiciones. Lo que no podemos pretender es importar carne. El ejemplo más evidente es carne porcina de China. España es el principal productor de porcino de la Unión Europea. Y ahora empezamos a importar carne porcina de China. Bueno, los chinos fumigan a sus cerdos con antibióticos. La supervivencia de los cerdos chinos, claro, es infinitamente superior a la de los cerdos españoles, a los cuales les aplicamos el antibiótico con cuentagotas, solo cuando es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque el antibiótico deja residuo en la carne y demás. Bueno, empezamos a importar carne china, que por supuesto es muchísimo más barata, desplaza en el mercado a la carne española, que es más cara, pero de mayor calidad, y al final dicen, no, es que tenemos que competir en libertad de mercado. Bueno, libertad de mercado si todos competiésemos igual, si no, no se puede permitir. Está claro, si lo mismo sucede con la agricultura en Brasil, donde muchísimas personas trabajan en un régimen de semiesclavitud, o con la ganadería, que no tiene ni la mitad de la regulación que tiene aquí en España. Eso por un lado. Y por otro lado, el principal problema de Lula. Lula es un comunista, es quien preside el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que es al final una especie de protounión de estados comunistas.
son quienes han aupado al gobierno y mantienen los regímenes dictatoriales en Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, y están arrasando con la región, implantando regímenes comunistas y liberticidas en todos los países. Ahora la Colombia de Petro es también un exterrorista apoyado por Lula. Es que es inasumible, es imposible que nos sentemos en la mesa con alguien que defiende y protege al narcocomunismo y que encima hace proselitismo. Y ese es precisamente Lula da Silva, que es con quien se está juntando Pedro Sánchez, por cierto, pocos días después de ir a reunirse con el Partido Comunista Chino. O sea que estamos en las mismas. Y la semana que viene Petro también, el nuevo presidente de Colombia, 40 años después de que gobierne la derecha, el primer comunista que gobierna. Se está juntando con lo mejorcito de cada casa a las puertas de presidir el Consejo de la Unión Europea. O probablemente para intentar proyectar su imagen internacional por lo que le pueda venir, ya sea la OTAN o cualquier otro organismo, porque no lo descartéis, el año que viene, que también tocan elecciones europeas, habrá que formar una nueva Comisión Europea y si no le toca una, le tocará la otra, es decir, lo moverá y lo intentará. En cualquier caso, estos son los socios que quiere el gobierno. En vez de hablar con Estados Unidos o hablar con el resto de la Unión Europea, si nuestros socios vuelven a ser Brasil, China, la Colombia actual, bueno, pues fenomenal. Seguiremos convirtiéndonos en la República Bolivariana irrelevante hacia la que nos lleva Pedro Sánchez y su gobierno. Hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio Eriza el Toro, nuestro medio digital de referencia, Rebelión en la Granja, y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Horcajo. Les vamos a recordar el número de teléfono al que pueden enviar su mensaje de texto para apoyar a esta casa, para apoyar al Toro Televisión. Mensaje de texto con la palabra Toro al 28088. Se lo repito, Toro al 28088. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Nos vemos mañana puntuales, como siempre, a las 12 en punto, aquí en Dando Caña. Les deseamos que tengan un feliz miércoles y agradecerles que siempre estén ahí. Un placer.